Exacto, si bien falta 9 puntos, parece mucho justamente en cuanto al número, pero la esperanza está cifrada en eso. Y hoy se inició justamente con un buen triunfo, goleada y nada más y nada menos que ante un rival directo, Germán, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es justamente lo que valoraba Roberto Torres durante la conferencia de prensa. El estímulo que pueda representar este resultado contra este rival. Eso es lo que más valoraba Roberto Torres como equipo, como al plantel en general, lo que le puede generar al plantel en general este resultado abultado frente a este rival de consideración, como lo fue un rival directo por la salvación del descenso. La verdad que me atrevería a decir que ha sido el mejor partido del Sol de América, y no solamente por el resultado, sino también por el juego desplegado desde que asumió Roberto Torres la dirección técnica del conjunto solense. Gerardo, ¿me permitís? Vos me marcaste el tiempo, Sí. y es que hay minutos más, minutos que Adelante. nos puedan alcanzar, porque justo ahora se produce la llegada de Carlos Villagra, asistente técnico de Enrique Vera, quien dirigió esta tarde-noche al Tacua. Adelante, Germán, recordando adelante. que Enrique Vera se haya suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Ya toma asiento el profe Villagra. Todo listo en cuanto al cuadro, al encuadre de la imagen, y también audio. Arrancamos. Villagra, directivo del Club Tacuarí. Buenas noches, profe. Bueno, consultarle por qué no se pudo hoy emparejar con Sol de América, teniendo en cuenta que es un rival directo del promedio y la importancia de este encuentro. Sí, buenas noches, antes que nada. Y bueno, la verdad que lo que nos pasó hoy es increíble, porque vinimos de un partido contra General Caballero que la actitud era totalmente diferente. Inclusive estábamos contentos y felices de la actitud y la ganas que pusieron contra General Caballero, y hoy la verdad estamos tristes porque la gana que ellos pusieron en ese partido, como te dije, fue totalmente diferente. Entonces yo creo que hay que hablar bien, porque en la necesidad y en la situación que estamos no podemos nosotros regalar puntos, no podemos entrar con esa actitud de por lo menos de correr, de empujar al equipo, de buscar la manera de cómo hacerle daño al equipo, y hoy totalmente fue lo contrario. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para Radio 1, Deportes 1. ¿Qué pasó después de ese primer gol? Como que golpeó y mucho, nos quedó prácticamente el Tacuarí. Si bien lo señalaste, como que no se tuvo la misma actitud que partido anterior, como que hoy lo vimos diferente al conjunto chileno. La verdad que sí. Cuando asumimos nosotros la dirección técnica con el profe Ramos, justamente hablamos con los jugadores y dijimos que teníamos que tener un poquito de orden, tratar de que no hagan los goles, porque remar de atrás es más complicado, más difícil. Y eso, lo rescatable acá, que rescatamos mucho el tema de la actitud, que la verdad tenemos que hablar esta semana con ellos, porque les quiero escuchar a ellos qué explicación me da, porque yo la verdad estoy sorprendido con lo que pasó hoy, ¿verdad? En diferencia de lo que fue contra General Caballero con este partido. Doctor Germán tiene para Fútbol La Grande, Radio Monumental. Con respecto a los cambios, yo quería consultar. Usted introdujo 2 modificaciones al inicio del segundo tiempo. ¿Qué detectó de malo después de esos 3 golpes sobre el final del primer tiempo? ¿Qué detectó como malo dentro de ese equipo para introducir esos cambios que entendemos, atendiendo también al desarrollo del segundo tiempo, mucho efecto tampoco le dieron? Eso es lo que también se percibía de su parte. Y lo otro, usted decía que en el próximo entrenamiento será una explicación de parte de sus jugadores sobre el desempeño de hoy. ¿Cómo hacer a partir de ahora para remotivar, digamos, buscando una palabra, atendiendo a la difícil situación en la que se encuentra su equipo y el poco tiempo que queda, ¿no? Atendiendo que quedan solamente 5 fechas?
Y sí, no, respecto a los cambios, Rodney a los 15 minutos me dice el doctor que tuvo un golpe, que no estaba bien. Traté le pregunté y me pregunté si iba a poder aguantar, por lo menos para no quemar un cambio. Y lo de amarilla, que Alfredo tuvo un golpe allá contra General Caballero. De repente podemos decirlo que 2 o 3 días que no entrenó normal. Que no le dimos bien. Y eso fue el cambio, tratando de Diego, que trataba de buscar un poquito más todavía, que íbamos 3 abajo, entonces meter hombres que de repente esté mejor que los otros. Y respecto a lo anímico, la verdad es complicado, difícil, pero hay que seguir, hay todavía partidos que jugar, hablar con ellos. Ellos también tienen que estar conscientes de la situación y tratar de convencerlos que todavía, mientras hay puntos que jugar, hay días todavía, entonces trataremos de trabajar esta semana en todos los aspectos y tratar de levantar el ánimo a los jugadores para que afrontar este partido que viene contra Cerro. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para el Universo 970. Mencionás que hay que seguir. Pero ¿cómo se sigue, profesor, con un plantel que está anímicamente muy bajo después de todos estos resultados? Hay que buscar. Yo creo que no podemos nosotros falta 5 fechas y tenemos que pelear. Buscar la manera de cómo levantar al equipo. Hoy, la verdad, fuimos muy golpeados en todos los sentidos, pero así como dije, falta 5 fechas y lo que vamos a hacer es tratar de trabajar y poner para el próximo partido a lo mejor es que quiera jugar y que quiera por lo menos pelear para tratar de salvar la categoría todavía. Con esto Termina la conferencia de prensa de Carlos Villagra, asistente técnico de Enrique Vera. Recordamos que él vino a realizar la conferencia de prensa porque él fue el quien dirigió hoy al Tacuarí en este partido, porque Vera está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, castigo que por cierto ya lo cumplió en este encuentro, Gerardo. Bien, correcto, Germán, cerramos tu trabajo, ¿te parece? Hasta la próxima. Perfecto, Gerardo. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Hasta la próxima. Gracias, Germán. Pasó la conferencia de prensa de Carlos Villagra, justamente asistente técnico de Ramber Vera en Tacuarembó, y primeramente Roberto Torres, técnico ganador de Sol de América hoy, que goleó 4-0 a Tacuarembó. Nosotros que ya inmediatamente pasamos al otro encuentro que cerrará la jornada del día de hoy, 20 horas, entre Trinidense y 2 de mayo con los Jorge, Casal y Sosa. Ahora damos la bienvenida a Casal. Casal, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Saludos a todos los oyentes de Fútbol a lo Grande. Preciso instante que ingresan los equipos al campo de juego. Es decir, el entrenador José Arrúa del lado local y Felipe Jiménez por el conjunto visitante. Saludos entre ambos, abrazos de parte de los entrenadores. Hacia el banco de Trinidense se dirige ahora Felipe Jiménez, hacia el otro lado lo hace José Arrúa. Partido interesante, señores, el que van a sostener Trinidense y el conjunto Pedro Juanino del 2 de mayo. 10º está en la tabla el equipo de Trinidense con 16 puntos. En su última presentación terminó perdiendo en Villaliza 1-0 ante el elenco de Ameliano. En contrapartida, al 2 de mayo le ha ido bastante bien en este clausura, jugando en condición de visitante, no así de local, porque perdió varios puntos allí en Pedro Juan Caballero y va a tratar de sumar de a 3 en Santísima Trinidad el equipo de Felipe Jiménez, que viene de perder 2-1 ante el conjunto de Guaraní allí en el norte en su último partido dentro del torneo clausura. Ya pasó la victoria de Sol de América 4-0, duelo directo de equipos necesitados por la permanencia frente a Tacuarembó. Señores, se nos viene Trinidense 2 de mayo en la previa del Superclásico. Juego único mañana, Olimpia Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Nos adentramos para Trinidense 2 de mayo. ¿Cómo te va, Jorge Sosa? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Listo, presto de cara a esta presentación en el Martín Torres entre Trinidense y 2 de mayo. Vienen los dos allí tratando de encontrar sin duda esa mejor versión, ya que si en la parte final del campeonato no es
la versión conocida, hablando de versión de trinidense, lo que se vio el año pasado, pero busca a poquito cierta regularidad en el campeonato el equipo local. Del lado del 2 de mayo sí, están mejor las cosas, si bien es cierto en los últimos partidos también en 3 juegos como que perdió un poquitito ese poderío de local. 3 derrotas que llamaron la atención jugando en su casa, si bien su campaña es bastante buena definitivamente del equipo norteño, está esta parte dentro de la competencia. Inclusive muchos de estos futbolistas ya están observados por otros equipos, dentro de lo que puede ser también su continuidad para el próximo año dentro de la estructura del 2 de mayo. Del lado de Trinidense, bien decía la actualidad, el último partido y la derrota de Trinidense, misma situación para 2 de mayo, de los como que se quieren resarcir en el campeonato, volver a la senda de victorias, cada quien en la competencia. Sexto, mancha la actualidad del equipo Pedro Juanino, 25 puntos, más abajo, posición 10 para Trinidense, 16 puntos nada más para el equipo de Trinidad, que en su momento hizo una presencia importante en Copa Internacional, vamos, de Trinidense dentro de este año. En esta jornada de sábado, abriéndose un poquito la jornada de Superclásico que vamos a tener el día de mañana como única presentación. Ya todo listo, todo presto de cara a este juego en el Martín Torres. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor Zamudio, César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores y Sergio Mendoza en el fondo veterinidense. Mitad de terreno, Joel Román, Luis de la Cruz, Marcos Riveros y Diego Torres. Arriba Manuel Romero junto a Paul Charpentier, el 11 de José Arrúa, entrenador de Trinidense. La visita 2 de mayo con Carlos Servín, René Rodríguez, Miguel Barreto, Pedro Sosa y Julio Alexis Vargas en el medio. Marco González, Nelson Gauto, Javier Domínguez y Brian Ayala. Arriba Marcos Gaona junto a Rodrigo Ruiz Díaz, el 11 de Felipe Jiménez. Dirige Derdis López, asistido por Julio Aranda y Nadia Weiler. El cuarto juez Derdis Benítez, en el bar Juan López y el asistente bar José Cuevas. Señores, se nos viene Trinidense 2 de mayo. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cibetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Derdis López será el árbitro de este compromiso. Víctor Zamudio en el arco de Trinidense. Toda la experiencia de Zamudio en el arco de Trinidense. La zona defensiva que casi sale de memoria en la formación de Trinidense, con César Benítez por derecha, Juan Vera, Gilberto Flores y Sergio Mendoza sobre el perfil izquierdo. En algunos partidos sí, alguna variante normalmente sufre ese sector izquierdo, pero hoy nuevamente titularidad para Mendoza. Joel Román en el medio sector, Marcos Riveros, Luis de la Cruz y Manuel Romero un poco más adelantado. Hoy titularidad para Paul Charpentier, hoy es titular en la formación de Trinidense. Viene de fechas pasadas a hacer un interesante gol igualmente a Libertad. Diego Torres con Paul Charpentier en el ataque de Trinidense. Mientras que del lado de la visita, Carlos Servín estará en el arco del conjunto Pedro Juanino. René Rodríguez es el lateral sobre el sector derecho. Barreto, Sosa, los centrales Miguel Barreto y Pedro Sosa. Vargas, el lateral sobre el perfil izquierdo. Marcos González en el medio campo. Nelson Gauto, Javier Domínguez y la presencia de Brian Ayala en el perfil izquierdo. Más arriba Marcos Gaona y Rodrigo Ruiz Díaz. Últimamente se convirtió en el goleador del equipo Pedro Juanino. La presencia de Ruiz Díaz como el punta principal en la estructura del conjunto del Gallo norteño. Hablamos del presente uno y otro, tratando de encontrar esa regularidad en el campeonato en algún momento. Inclusive el 2 de mayo llegó a estar un poco más arriba. Hoy en marcha sexto, igual está no muy lejos en ese trencito de equipos desde el tercero principalmente al sexto. Cerro Porteño, que tiene 27 y 25, 2 de mayo está a 2 de esa línea, un poco más arriba, así ya Olimpia 33, 30 puntos para Nacional, pero entre partido y partido puede ir escalando posiciones el cuadro norteño, que repito, está haciendo una muy buena temporada de la mano de Felipe Jiménez, su entrenador a lo largo de este año, con puntos importantes que se fue sacando el equipo norteño. Si bien tuvo el traspié la fecha pasada de local, antes también otros traspiés, como que perdió un poco fuerza en su casa. Hoy habrá que ver en la versión de visitante cómo lo va el equipo norteño ante un trinidense que siempre busca hacerse fuerte jugando en su terreno, donde nuevamente hoy tendrá la ocasión de ser local el equipo de Trinidense con su gente. Se escucha la barrita allí de fondo, la barra de Trinidense alentando ya en la parte previa a lo que será este compromiso. Derdis López, árbitro del partido. Trinidense 2 de mayo cierran hoy en la jornada de sábado este compromiso
Todo ok, puntualmente las 20 horas. Faltan unos segundos para que puntualmente sean las 20 horas allá en el reloj, en el cronómetro del árbitro principal. Y esto estará arrancando en Trinidad, el duelo entre el local trinidense y el 2 de mayo. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver la visita. Está el futbolista nacido en San Juan Nepomuceno, Rodrigo Ruiz Díaz, en mitad de terreno para mover a favor del conjunto visitante. Pita y marca el árbitro del partido. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. En Santísima Trinidad, en esta prosecución de la fecha 17, ya ganó Sol de América 4-0 al elenco de Tacuarú. En Luque se jugó ese partido. Sale Riveros para el equipo de Trinidense. Pelotazo largo, le va a quedar la salida. Servín para los de Mayo. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotor. Barreto golpea de cabeza, la pelota le va quedando a Servín. Atento el arquero del 2 de mayo, juega rápido el balón para Sosa, sí, niño. Me percaté un detalle, los de 2 de mayo como que tocaron un poco más rápidos en esa parte previa. 2 o 3 toquecitos ya se llevan los de Trinidenses. Los de Trinidenses sí tuvieron más segundos porque Robert Harrison, presidente de la APF, habló el otro día que no supere mucho el tema de la protesta, porque si no, también ya después vendrá multa a los equipos tanto trinidenses o de mayo, el equipo de primera, aquel que abusa un poquito de un minuto. Los de 2 de mayo hicieron un toque un poquitito rápido, 2 o 3 toquecitos. Los de trinidenses sí se demoraron más en su presión allí. Habrá que ver si ya en los próximos días se tiene una decisión por el tema del reglamento que tiene que ver con el sub-23, todo lo que tiene que ver con el ascenso, intermedia, la B, la próxima temporada, igualmente cómo va a ir ese tema de la reglamentación. Los próximos días se tendría ya una claridad igualmente para tranquilidad a los futbolistas del ascenso. El saque de costado en su terreno para los de Mayo. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @Banco PY. Consigo con La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. La pelota le va quedando Rodríguez sobre la zona derecha. Tiro libre finalmente para el conjunto norteño. Levanta la pelota, tiene destino ahora de Ruiz Díaz. Bajando con el pecho el balón sobre la zona diestra para Brian Ayala. Va Marco González al piso. Falta, infracción cerca del banderín. Tiro libre para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La falta fue de Riveros. Le reclama algo al asistente, que fue el que levantó el banderín. Va reclamando, protestando. El volante experimentado, centrocampista de Trinidense, capitán en su equipo, la infracción sobre Gaona. Tiro libre para el equipo norteño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar a la pelota sobre la banda derecha, campo rival, 3/4 de terreno, apunta al zurdo Brian Ayala, 12 la barrera. Suben Barreto, Sosa, Ruiz Díaz. Está también merodeando el área Gaona. La orden del juez va, Brian Ayala levanta, centro, pelota al área, Mendoza la marca. Insiste, atención, recogiendo el rebote, pero retrocede todo. Lo hace Gaona con su arquero Servín. Vuelve a comenzar desde el fondo la visita. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NG Honor, Ron Portín, Frutos del Bosque, próbalo ya. Pasate a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo. Defensores del Chaco, 17:30 Olimpia frente a Cerro. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. En Shell carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes. Y llevas los modelos a Bluetooth, el mejor por lejos. El lunes se va a cerrar esta jornada 17 del torneo clausura. 19:30 Guaraní recibe a Luqueño. Cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Nivel 3 Paseo La Galería de 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show. Nokia K3 cuota de 2.100.000 guaraníes con $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. La pelota de Vargas va sobre costado izquierdo, avanza el 2 de mayo, que es el que propone en este inicio de partido. Recoge el rebote Marcos Rivero jugando por el medio para De la Cruz al piso. Falta sobre De la Cruz, tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completo. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papá.
pasa. La falta fue de Gaona, que llegó a destiempo sobre De la Cruz. Se va recuperando el volante de Trinense. Saca desde el fondo Zamudio para el local. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en banalseguro.com.py. Banal Seguro, sentí la verdadera confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. La pelota de González sobre la zona derecha. Intenta la salida rápida para los de Mayo. Interviene bien Mendoza recuperando el rebote. Balón sobre la punta izquierda en poder de Román. Román suelta para Charpentier. Carga De la Cruz para Trinidense, que va aproximándose al área del arco defendido por Servín. Balón sobre Marcos Rivero. Este es para Mendoza de primera. Marca Rodríguez. Balón a un costado lateral en ofensiva para Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Te verá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Que están empatando Trinidense 2 de mayo 0-0. Dice seguro, Chaco. Charpentier con la pelota cerca del área para Mendoza. Mendoza levanta centro para Román. Define de cabeza. No pudo darle dirección y termina cometiendo falta en ataque, tiro libre. Balón en su campo para el equipo del 2 de mayo. Inicio de partido hasta aquí, niño. Y presionando Trinidense. Por aquí también una exageración del jugador del 2 de mayo. Eso sí, levanta levemente allí Joel Román el brazo en ese intento de ir a buscar la pelota. Pero Brian Ayala, como si fuera que le terminó metiendo un codazo, se lanza allí, compra el árbitro que estaba cerca también allí, Denis López, y estas cositas hace que siempre nuestro fútbol no tenga un ritmo importante, un salto normal para ir a pelear ahí la pelota. Te dije, al final no pasó nada. Ahora que tenemos la reiteración de la TV, gracias a la asistencia aquí los compañeros también en zona de cabinas, simuló, compró Denis López. Sí, compró Denis López. Ni siquiera le toca Joel Román allí a Brian Ayala, artista, showman, se lanzó, se tiró, compró el árbitro Denis López. No le pasó nada a Brian Ayala. Va recuperando la pelota Rodríguez para el equipo norteño. Rodríguez tiene la pelota en su campo sobre la banda derecha. Le regala Mendoza. Saca Domínguez. Pega en Mendoza. Lateral en su terreno para los de Mayo. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Se encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Mes aniversario número 39 de la Caja Mutual. Crédito la Caja Premia. Tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000. Caja Mutual. El superclásico será dirigido por Juan Gabriel Benítez en el bar Carlos Paul Benítez, 17:30 mañana, Olimpia Cerro. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, minuto 73, Paranense de local le gana 2-0 a Cruzeiro en el equipo visitante, que pone equipo totalmente alternativo. Titular Fabricio Peralta, Mateo Gamarra suplente en Paranaense. Saque de manos en ataque para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hablando del brasileiro, Palmeiras se frenó un poquito, que le está metiendo presión a Botafogo, pero Botafogo también a estas horas está empatando 0-0 de visitante Bragantino. Ajá, un partido bastante importante ayer, que puede hacer también para la zona de arriba. Y Corinthians, que está complicado. ¿Cuándo juega el lunes contra el Cuiabá? Ambos complicados. Duelo directo, sí, ambos en zona roja. Falta poco en Brasil, Gerardo. A ver, en Brasil quedan aproximadamente 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fechas. 7 fechas. Y bueno, casi la misma temática del torneo anterior. Tal cual. Botafogo liderando, pero después de Botafogo se había sobre el final contra Palmeiras. Sí. Digo nomás así rápidamente, aprovechando que todavía este Trinidense 2 de mayo no pasó mucho en los primeros partidos. ¿Por qué hay una superioridad de los brasileños sumado a lo económico y las condiciones futbolísticas que tienen? Su torneo es competitivo. El torneo del brasileño es competitivo. No hay promedio. El más grande puede estar complicado de la tabla, se va abajo. La cantidad de equipos que tienen igualmente en primera división. A mí, si me preguntas, claro, no, ellos te juegan 3 días. Copa Brasil, Brasileirão, Sudamericana, Libertadores, una serie de partidos. Aquí, para mí, por lo menos, mi modesta opinión, para mí se tiene que sacar los promedios y sumado eso la cantidad de equipos. Pero es cierto, a la verdad, no sé si va a suceder. Creo que pido mucho para nuestro fútbol. Por lo menos 2 a 4 equipos más en primera división, y que sea la tabla real. Si te va mal, te vas a la intermedia, y si te va bien, bueno, permaneces en la categoría. Solo que aquí, buscando algunos intereses, se tiene el tema de los promedios. Yo haría así como... Y que desciendan los 2 últimos del acumulativo. Claro, el acumulado, anual. Sí. Anual.
Señores, 8 de juego, primera parte, empatan Trinidense 2 de mayo 0-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no ron por tin frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Más del campeonato brasileño, segundo tiempo. Mineiro también, que pone equipo totalmente alternativo de local. Está cayendo 2-1 ante el Inter de Porto Alegre y obviamente no está Junior Alonso en el equipo de Mineiro. Señores, va cargando 2 de mayo, la pelota le va quedando sobre la zona derecha. René Rodríguez, apunta Rodríguez, coloca centro, corre Ruiz Díaz dentro del área, otra vez Rodríguez quiere elevar el centro, la marca de Mendoza, termina despejando, lateral izquierdo de Trinidense. La Porcina, la nueva marca embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Corre Ruiz Díaz, se arroja al suelo, no puede Mendoza, termina sacando de todas maneras con la pierna derecha, la pelota por el medio, se viene por ahora Torres, el 10 de Trinidense, cruza Sosa la marca, pelota al vacío, no va a llegar nadie del 2 de mayo, aprovecha Zamudio, se queda con la pelota, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa con sabor, te contamos el marcador del partido, Yavirá acaricia, no acaricia 2 litros, indica Jorge. Trinidense 2 de mayo, empatan 0-0. Hizo seguro, Chaco. Hablando de Juan Gabriel Benítez, árbitro del clásico, él fue designado para Copa Sudamericana. Exacto, para el día miércoles a las 19 horas entre Lanús y Cruzeiro, pozo acumulado de 1-1 en ese compromiso. Allí es donde más equilibrio hay con relación a la Copa Libertadores. Es decir, también con Corinthians y Racing. Dos partidos empatados. 1-1 y 2-2. Hay que ver qué pasa entonces en la Sudamericana, Nico. Es más, si miramos así rápidamente, como que salieron de contexto los marcadores de Copa Libertadores, porque vos te esperabas un 1-1, un 2-1, máximo por allí un 2-0. Aquí las ventajas se dispararon en Copa Libertadores, no así en la Sudamericana, que está todo mucho más parejo y que hay una expectativa grande igualmente a ver quiénes serán los finalistas que estarán aquí en Asunción el próximo 23 la final aquí en nuestro país. Sábado 23. Sábado 23. Tiro de esquina que corresponde a Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, vendrá el córner de Román sobre la zona derecha, levanta centro, llega Flores, no puede conectar de cabeza, el rebote le va quedando Domínguez, no puede controlar tampoco Domínguez, lateral en su terreno para el 2 de mayo. Y en Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial, heladera Midea 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Mila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pecho con A, todos les gusta. La pelota le va quedando a Brian Ayala sobre el sector izquierdo del ataque. Pedro Juanino va el pelotazo largo sobre la banda derecha para Domínguez. Pica González, tampoco alcanza, balón al fondo. Saque de meta para Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, fecha número 19, minuto 40 de la primera parte en Avellaneda, 0-0 Independiente. Godoy Cruz en el equipo local está jugando el paraguayo Gabriel Ábalos. Recordando que el clásico español fue victoria del Barcelona y por goleada. 4-0, así es, de visitante. Doblete de Lewandowski, uno de Yamal y otro de Rafinha. Y fue anulado 2 goles de Mbappé. Exacto, así es. A domicilio, como decían, ¿verdad? A domicilio. Ahí en propio Madrid. campo de Madrid, la victoria de Barcelona. Ahí le pongo una aprieto a Gerardo, pero después, ¿cuándo volvió a darse una goleada por lo menos así? Ahí hace poco, con Pierre-Emerick Aubameyang fue también de 4-0. Pensé que ya pasó hace rato. Hace cuestión de 2 años. Sí, cuando metió Iniesta un golazo. Estaba todavía en el... Creo que dirigía... Hizo un festejo de Super Saiyajin por Emerick Aubameyang. Una teletransportación. No pasó mucho, yo pensé que ya pasó un tiempo importante. Hace 1 año y medio aproximadamente. Señores, el partido 0-0 es córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el conjunto de Trinidense, manda a sus zagueros. Van César Benítez, está Charpentier, le pega Román, tiro de esquina. Atención con este tiro de esquina, va por arriba el conjunto local, cerca de los 13 de la primera parte del partido 0-0. Pase corto para Charpentier, devolución para Marcos Riveros, eleva otro centro, pelota arriba, no pasó nada. Saque de meta que corresponde al 2 de mayo. Chipa Rica es lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaray. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Va a sacar desde el fondo Servín para el 2 de mayo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo.
grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú. Vistón y tecnología en lubricación. La pelota le va quedando a Joel Román sobre la zona derecha. Román juega por abajo, pica bien. Torres quiere alcanzar la pelota. Vino la cobertura por parte de Alexis Vargas para el 2 de mayo, dejando por el medio. No puede Ruiz Díaz, alcanza Flores en mitad de terreno sobre línea central. Apertura sobre la zona zurda, corre Mendoza, tampoco llega. Saque de costado en su terreno para la visita. Para instalar tu industria o fábrica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Reclama algo Arrúa, parado Felipe Jiménez. La pelota en poder de González, el enorme delantero del 2 de mayo que quiere controlar sobre la zona derecha. La marca de Vera, saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 14 de juego, primera parte, 0-0 hasta el partido. Porque acredito que hagas participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viaje y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Pica sobre la zona derecha, va corriendo Rodríguez para el conjunto Pedro Juanino. Se muestra Marco González para recibir el pase, al igual que el 9 Ruiz Díaz. Corre Ruiz Díaz, frena con el pecho, se le fue la pelota. Esta vez el lateral es para el equipo de Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CVC, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Están empatando en Santísima Trinidad. Trinidense 2 de mayo 0-0. Y su seguro, Chaco. Levanta Flores, la pelota tiene destino de Román. Le queda Charpentier. No pudo alcanzar. Intentó Román, no alcanza la pelota, no llegó al esférico. Vargas primero, saca Vargas con la pierna zurda, largo pelotazo para Ruiz Díaz, mete el testazo para Marco González, primero llega Juan Vera, se queda con la pelota el zaguero local. Campeonato argentino empataron 1-1 Newell's y Sarmiento. En el equipo local fueron titulares Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo. No jugó la segunda parte Fernando Cardoso. Es lateral en su terreno para los de Mayo. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida. Con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. La última final de la Copa fue entre un brasileño y un argentino. En el Maracaná, justamente. Sí, señor. Había ganado Fluminense 2-1 a Boca Juniors. Y en esta se puede dar entre dos brasileños. Así mismo es. Y choque de albinegros, ¿eh? Sí, Atlético Mineiro que va por su segunda, que si pasa a la final, iría por su segundo título, y el Botafogo por su primera estrella. Y otro equipo de Río de Janeiro consagrándose, podría ser Botafogo. Sí, señor, porque ya lo ganó Flamengo, ya lo ganó Vasco da Gama y también Fluminense. El conjunto de Fluminense. Tiro libre en su terreno para los de Mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrillero piso, probaste, ¿te gusta? Falta sobre Ruiz Díaz, la infracción fue de Manuel Romero, tiro libre en su campo, tiro libre para el equipo del 2 de mayo, poco fútbol hasta aquí en Trinidense, niño. Sí, somos eso, como que hay sectores donde está un poco seco el campo o mucha arena lavada, se levanta por demás igualmente esa arena blanca en algunos sectores del campo de juego, muy trabado hasta aquí, casi en 17 partidos. No tuvimos una chance ni de Trinidense ni del propio 2 de mayo. Va Brian Ayala, la pelota de Domínguez al piso, no hay falta. Domínguez reclama pelota en ataque para el 2 de mayo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo parrilla preferida. Domínguez sigue reclamándole al árbitro del partido, a Verdis López, un empujón de parte de Manuel Romero, cerca de los 18. Primera parte, Trinidense 2 de mayo 0-0. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. NGO, no ron por frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Se complicó Riveros, gol de González para 2 de mayo, vino, está pico larga y aprovecha Zamudio para achicar y quedarse con la pelota. Era gol de Gauto, en realidad recapturó Gauto allí la salida del equipo local, desplazó
pasó unos pasos, picó larga y permitió la salida rápida de Zamudio. La más clara para el 2 de mayo, niño. Sí, se complicó en el fondo, le tomó a espaldas de la Cruz, mala salida de Riveros, estaba Gauto atento allí, pero terminó picando un poquito de más esa pelota, también bien rápido de pierna Zamudio para salir y quedarse y adueñarse con ese balón después del error desde el fondo. La primera situación es nuestro relator eleva el tono de voz, porque antes está todo muy lineal por el partido. Aquí la primera importante en el fondo, a ver si algunas situaciones similares a estas se van presentando en el juego. Saque de costado en su terreno para el 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, empataron 0-0 Instituto y Rosario Central. En el equipo local fue titular y completó el compromiso Juan Franco. En Rosario jugó también Agustín Sández, no ingresó Alan Rodríguez. Estamos llegando al minuto 19 de la primera parte, empata en Trinidense 2 de mayo 0-0. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera que ladrillo, teja, bramo, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ya en instante con Gerardo vamos a recordar los partidos que se vienen por los cuartos de final de la Copa Paraguay. En semifinales ya están Luqueño y Guaraní. Lateral en su terreno para el equipo norteño. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Torres tiene la pelota, el 10 de Trinidense baja para Mendoza. Qué partido impreciso hasta aquí. No pueden hilar 3 pases seguidos, tanto por el lado de Trinidense y por la visita. Se equivocan, está Gauto. Le regaló la pelota a Román. Mete la diagonal. Román vuelve a perder. Recaptura en el rebote. Va a insistir sobre la zona derecha. Benítez para Trinidense. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Alamos, importa y distribuyen para Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Carga Román, avanza Trinidense, pelota al área para Charpentier. Le queda de la Cruz de la media luna. No pudo acomodarse para el disparo. Pierde ante Domínguez. Se viene de contra el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros. Indica Jorge. Trinidense 2 de mayo empatan 0-0. Seguro Chaco. Monumental. Otra acción donde se acuerda la jugada, pero esta vez sí, por lo menos en 3/4 de cancha, cuando ganaba dominio territorial con el balón allí Domínguez. De atrás la falta de la Cruz en contra de Domínguez, el capitán del Gallo Norteño. Es tiro libre en ataque, tiro libre para la visita. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Está acomodando la pelota a Brian Ayala. Suben Barreto, Sosa, vendrá el tiro libre con la zurda de Brian Ayala. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Va al centro de Ayala, pelota arriba, saca de cabeza, reclama una falta Romero, tiro de esquina sobre la banda derecha para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 22, primera parte del partido 0-0. Copa Paraguay el día miércoles 5:30 de la tarde en Itaguazo de América ante Libertad del mismo día 20 horas. Defensores del Chaco, Olimpia Nacional. Uno en Itagua entonces, juega en Libertad solo allí. Así es. Y el siguiente partido Nacional ante Olimpia, recordando que esperan rivales Luqueño y Guaraní instalado en semifinales de la Copa Paraguay. Vendrá el tiro de esquina sobre costado izquierdo para el conjunto norteño, pelota arriba de Gauto, saca la defensa, el rebote le queda a Torres, se viene de contra Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. En el Abrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. En el Abrazo Supermayorista ahorra de verdad. Saludos al amigo Antonino, el hombre del norte, en la terraza del país, en sintonía de este partido del 2 de mayo ante Trinidense. Saludos a Antonino, en sintonía allí en Pedro Juan. Muy bien, 22 de juego, saque de costado en su terreno para Trinidense. Mega descuentos de Puntos Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 652 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redesenergiaalternativa.py. Arrancó el torneo de fútbol de salón en el este del país. En Ciudad del Este, Remancito le ganó 2-1 al área 2. Saludos a Nahuel Rodas y a toda la familia Rodas que están reportando sintonía.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Saliendo desde el fondo, Rodas para el equipo del 2 de mayo. Hasta aquí poco nada de fútbol, exceptuando aquella acción en donde recuperó la pelota Gauto y casi convirtió para el 2 de mayo. Se viene Romero para Trinense, cruzando mitad de terreno. La marca de Barreto. Deja para Domínguez, pica solo sobre la derecha. Atención, va cargando Gaona, alcanza. Encaró, escapó de la marca de Flores. Aunque recaptura Flores, insiste Gaona. Se metió por línea de fondo. La pelota se pierde por línea final. El saque de meta para Trinense, niño. Fue a parar a los carteles allí. Metió con todo el cuerpo Flores y se metía en el ataque el jugador del 2 de mayo. Metió el cuerpo y fue a parar contra la cartelería. En está el jugador del 2 de mayo que se metió bien dentro del área, pero no fue falta. Metió de forma lícita el cuerpo, cayó mal. Gaona, repito, contra la cartelería. Va a sacar desde el fondo Zamudio, arquero de Trinidense. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Las cubiertas como te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Sacando la pelota Zamudio, balón bien arriba. Tiene destino de Romero. Baja Romero con el pecho, no alcanza Torres. Interviene bien Gauto sobre la banda derecha. La pelota le va quedando. Atención a González. Pica, llega la pelota, no alcanza. Saque lateral en su terreno para Trinidense. El partido sigue 0-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britain S.A. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. 17:30 mañana el superclásico del fútbol paraguayo en el Defensores del Chaco. Olimpia Cerro. Dirige Juan Gabriel Benítez en el bar. Carlos Paul Benítez. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato mexicano 25 del primer tiempo. Empatan 0-0 León y Querétaro. En el equipo visitante titular el zaguero paraguayo ex Libertad Sulamérica, entre otros José Canales. Va cargando Vargas. Avanza el 2 de mayo sobre costado izquierdo. Vino la marca de Marcos Riveros. Al piso Torres reclama una falta. El árbitro dice que hubo infracción. Tiro libre en su terreno. Me parece que se viene la primera tarjeta amarilla. Es para Gauto. Cortó el contragolpe de Torres. Recibe la tarjeta amarilla Gauto, el primero en el partido. Tiro libre que favorece a Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros sin Villa Jorge. En Santísima Trinidad, Trinidense 2 de mayo empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiro libre en ataque, tiro libre para Trinidense. Cuando nuestro asado y la albirroca coinciden, disfrutamos distintos Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección Short TV, sponsor oficial del albirroca. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar al salseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va al centro sobre Torres, gana bien de cabeza bajando sobre la zona derecha, no alcanza Román. Despeja como puede con la zurda Vargas, va recogiendo de la Cruz. Apertura por la derecha para César Benítez, avanza Trinidense. Balón dentro del área con destino a Charpentier, no alcanza Charpentier. Hace el esfuerzo para llegar a la pelota Romero. Alcanzó Romero, no pudo controlar, se le termina yendo a un costado. Es lateral en su terreno para la visita. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil suple, ahora en la Ambaré sucursal 21, casi que en Ambaré esquina Testanova. Automóvil suple, legítimo, original, auténtico. Domínguez levanta la pelota buscando el enorme delantero Marco González del 2 de mayo por arriba. Bajó pero no estaba Ruiz Díaz en ataque. La pelota le favorece ahora a Zamudio. Despeja con la zurda, va Zamudio. El pelotazo largo sobre Torres. Baja bien con el pecho. Corre bien Romero para Charpentier. Se aproxima al área. Atención, apunta Romero. Tira. Servín vuela contra el poste izquierdo, le saca el gol a Romero. La más clara del partido la tuvo Romero. Iba al ángulo izquierdo, voló Servín, estilo de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi en 27 del partido, el primero que se anima a patear al arco. Esta vez fue Trinidense con esa jugada allí de medio campo para arriba. Buena combinación. El derechazo y una muy buena respuesta del arquero Servín. En esta estuvo cerca el local. Y en el centro, pelota arriba, el testazo de Vera solo, mal afuera.
Vera y el testazo pasó por encima del arco. Tiro de portería para los de Mayo. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar Servín, se apura, coloca Servín, va ahora el pelotazo largo. Pica sobre costado izquierdo, avanza Vargas, atacan los de Mayo. Vargas no pudo controlar ante la marca de César Benítez. El balón se va a perder a un costado, no se fue el esférico, ahora sí, traspuso la línea lateral en ataque para los de Mayo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO, no Ron por Team Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Barreto deja la pelota sobre la banda derecha para René Rodríguez, que hasta aquí se ha proyectado poco. Corre sobre la punta diestra, intenta ganar fondo de cancha. No puede Ruiz Díaz, saca como puede la pelota, a ver a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el primero el equipo norteño. El cuadro de Felipe Jiménez se viene por arriba la visita. Campeonato brasileño, segunda división. Ceará le ganó 2-1 a Paysandú. En Ceará jugando los 74. El atacante paraguayo Jorge Pollo Recalde. Paysandú en su momento jugó contra Cerro Copa Libertadores. Y en su momento lo tuvo a Pedro Yarley, ex Boca también en su momento. Sí, que pasó después a Boca justamente. Así mismo. ¿Qué año fue eso? ¿2005? 2005 ya. Más o menos. En Ciudad Este jugaron Cerro Paysandú. Que le goleó Paysandú a Cerro. Sí, En Cerro, Edgar Barreto, De Pablito tiro libre. Jiménez. El tiro libre hizo Edgar Barreto un golazo. Exacto, 6-2. Era presidente Puente, ¿era? Por eso se fue. César el Ruiz partido Puente, allí. sí. Por eso Tal Cerro, cual. o sea, Puente era que había prometido llevar una serie Sí. de partidos al este del país en ese entonces. Sí, señor. Y Paysandú hoy está en la B de Brasil entonces. En la B, sí, señor. Es tiro libre en su terreno para Trinidense. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Señores, queda sentido. Lo van a asistir a un costado del campo de juego a Rodríguez. ¿Qué pasó con Rodríguez? Bastante golpeado, enojado. Va Rodríguez a un costado del terreno. Ataca Trinidense, pelota dentro del área. Vino la marca. Despeja como puede Sosa, saque lateral en su terreno para el equipo de Trinidense. Llegó la Feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios, Paco. Palos de Mayo con Brian Ayala. Se aproxima al área. Ayala levanta casi la media luna. Baja González. Comete falta González. Un empujón allí sobre Riveros. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para el dueño de casa, para Trinidense. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, nueva Caricia de 2 litros. Indica Jorge. Que están empatando Trinidense 2 de mayo por ahora 0-0. Eso seguro, Chaco. Y nos fuimos 2 años de más. Me fui 2 años de más. Fue el 27 de marzo del 2003. En el 2003. Sí. Por eso me parecía ya extraño. Voy a contar mi anécdota. Yo trabajé en ese partido y con el recordado Juan Ángel Gómez. Es más, en ese 2000, porque en el 2005 me sumé a Fútbol a lo Grande. Y en el 2003 los cronistas podían ingresar aún dentro del campo de juego. Dentro de la cancha. Y allí en el 3 de febrero observábamos detrás casi de donde están los suplentes. Allí en una puerta podíamos ingresar. Después, claro, sí. Después comenzó ya a partir del 2005, 2006, 2007, ya vinieron los reglamentos de que cada equipo tenía que tener jefe de prensa, ya no ingresar en la zona baja. Fueron pasando los años. Restricciones, Sí, restricciones para los cronistas, para ingresar incluso en el fútbol internacional, ya en ese momento. Y después, eso ya se vio en el torneo local. Señores, el partido está 0-0, cortado el fútbol, sentido Rodríguez en el 2 de mayo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Herro, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señores, Rodríguez pide reingresar en el conjunto del 2 de mayo. ¿Qué dice el árbitro? Que finalmente habrá salida. La pelota en poder del 2 de mayo va a sacar Servín para el cuadro norteño. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Ataca el 2 de mayo, la pelota le va quedando Ruiz Díaz. Despeja como puede César Benítez, balón a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando, señores, que en Luque Sol América goleó
Mayo. En el duelo de equipos necesitados por la permanencia le ganó 4-0 a Tacuarí. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Irimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras letas, armas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Qué cortado el partido, la verdad. Muy poco fútbol hasta aquí en Santísima Trinidad, donde se justifica el empate de 0 entre Trinidense 2 de Mayo. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en este por Emoy. Sigue sentido, ahora es Marco González. Reclaman mucho los futbolistas, ¿eh? A cada rocha, cada contacto piden tarjeta, piden falta. En la anterior, una simulación del jugador de los demás, después Trinidense, ahora nuevamente los demás. Ya, así como decía, al mínimo contacto exigen una falta y así. Al comienzo del partido, simuló Ayala cuando ni siquiera le tocó Román. Que se dediquen más a jugar nuestros futbolistas. Y quedó tendido de vuelta un futbolista del 2 de Mayo. El árbitro deja seguir. La pelota le va quedando a Román. Contragolpea a Trinidense. La marca de Rodríguez en el fondo. Despeja con la pierna derecha. Pelota a mitad de terreno para Marcos Riveros. Aparece el capitán de Trinidense. Pone la pelota con Charpentier. Otra vez con Riveros. Aguanta la marca de Ruiz Díaz. Se viene de la Cruz para Trinidense. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Cold Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los You Are. Vuelve a quedar en el piso Marco González. Reclama bastante el centro delantero del conjunto del 2 de Mayo. El árbitro le dice que se levante, que juegue. Es pelota para Trinidense en su campo. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, Quinamorquio. Ferropar desea 43 años construyendo contigo. Hasta el 12 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express. Prepisa toda la unidad 2.450 guaraníes. Extracto y tomate sabores de Aregua 140 gramos. 1.300 guaraníes. Hablando de cobertura, me volviste versión TT hoy. Recuerdo otra cobertura para ya fútbol a lo grande. Me voy a decir, Gerardo, en qué año fue un Nacional Corinthians en Ciudad del Este, Copa Libertadores. Nacional, por el tema de la recaudación, llevó el partido a Ciudad del Este. Como venían allí una buena cantidad de hinchas brasileños, ellos ingresaron todo lo que es platea. Si no me equivoco, fue Odair el que llevó en ese momento el espectáculo. Sí, señor, el 11 de abril del 2012, en el este del país. Tenés todos los datos ahí. Hace 12 años atrás. 2012. Sí. Recuerdo ese partido. Ya para fútbol a lo grande, Nacional Corinthians en Ciudad del Este igual, en el este del país. Y 2 años. Ya que estamos ahora, me rememoré otro partido, pero después le voy a tirar otra que a ver si está rápido allí con la computadora. Señores, el partido sigue 0-0. A propósito, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, nuevo Caricia 2 litros. Indica, corre. En el Martín Torres, Trinidense 2 de Mayo siguen empatando 0-0. Seguro, Chaco. Dos chances de gol en este partido. Una la de Gauto que sacó Zamudio y el otro el disparo de Romero que terminó desviando Servín. Después Sí, poco la más nada. complicada fue esa de Romero, la buena jugada de Manuel Romero, casi en 27 partidos, un derechazo y la buena respuesta de Servín. Y la otra fue un error allí en el fondo de Trinidense, que se enredaron Riveros, De la Cruz y que Gauto no aprovechó. Pero si se podemos decir la clara, sin un error, fue la de Manuel Romero a favor de Trinidense. Pero hasta aquí poquito de los que nos ofrecen dos equipos que juegan bien al fútbol, porque hasta esta parte se están olvidando en este primer tiempo de hacerlo Trinidense y 2 de Mayo. Es tiro libre en su terreno. Tiro libre para Trinidense. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunica WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Pelotazo de Gilberto Flores. La pelota le va quedando a Sosa. Sosa controla en su terreno para los de Mayo. Descargando para Brian Ayala. Pase de primera. Pica bien sobre la zona sur de Vargas. Vargas juega por abajo para el 9 para Ruiz Díaz. Escapó de la marca de Vera. Cierra finalmente Vera arrojándose al suelo. Tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y etapa de recuerdo, Gerardo, otra cobertura que recuerdo con fútbol a lo grande. Es más, fue mi primer viaje en avión. Sí. Sí, cobertura con fútbol a lo grande en ese momento. Libertad Banfield en Buenos Aires. El grupo A de la Copa Libertadores, 2007, 18 de abril. 2007. Banfield recibía Libertad y ganó Libertad 1-0. Marc Arián era técnico de Marc Libertad. Arián, sí. Rubén Israel, asistente
de marcarían en ese momento. 2007, 2007. Ya que mucho pasó de esa época Sí. de Libertad. Estaba el flaco Vilos en Banfield en ese entonces. Sí, Vilos, sí, jugaban en Libertad. Y dicho sea de paso, en ese momento la gente de Banfield estaba construyendo lo que sería su segunda bandeja en la zona de preferencias. El Florencio Sola. Florencio Sola, El nombre del estadio allí de Banfield. Un barrio bastante coqueto. Es como que aquí, no sé, en medio de una especie de trinidense, en pleno barrio, allí está el estadio de Banfield, así, bastante coquetito en Banfield. Y hubo un conocido nuestro en Banfield, Javier Sanguinetti. ¿Estaba en ese equipo? Sí, defensor. 2007 ya pasó Sí, mucho. Rafa Sánchez, Y estaba en Luchetti. Y en ese mismo año me tocó una cobertura a Libertad. Se me fue el nombre, que es también de Curitiba, pero que no es Paraná. Es el tercer equipo, Paraná. Libertad Paraná. Sí. También en el 2007. Casaca Azulgrana. Sí, Casaca Azulgrana. El tercer equipo de, creo que ahora no sé en qué Curitiba. categoría está. El tercer equipo de Curitiba, porque antes era Atlético Paranaense, Curitiba y después venía Paraná. Y le tocó Libertad Paraná en ese año igualmente a Libertad en Copa. Señores, vino el centro de Vargas, pelota arriba, no pasó nada. Quedó golpeado contra el poste izquierdo Marcos Riveros. Se va recuperando, va a continuar el fútbol. Tiro libre para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, venido de Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Viene el pelotazo largo, la pelota para Torres en mitad de campo. Carga Trinidense, Torres deja atrás la marca de Domínguez, capitán de los de Mayo. Aunque saca como puede con la zurda Gauto. Gauto tiene el control de la pelota, deja para Domínguez, quedó tendido otro futbolista de Trinidense, que muchos caídos en esta primera etapa. La pelota de Brian Ayala, jugando para Gauto, pone el esférico sobre costado izquierdo, no llega Vargas, atención que va Román, avanza Trinidense, picó Román, alcanzará, coloca centro, se arroja al suelo Sosa, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, un poquito por lo menos de 3/4 de cancha para arriba, digo, con Román ganando con velocidad y una buena respuesta allí del central de 2 de Mayo, que fue abajo a bloquear el tiro en esta con velocidad. Se escapó el Cuco Román por derecha y terminó cruzándose en el momento preciso oportuno Sosa para este tiro de esquina a favor de Trinidense. Vendrá el córner desde la derecha para el conjunto de Trinidense, le va a pegar Marcos Riveros. Van Vera Flores, atención, vendrá el tiro de esquina, pelota arriba, testazo defensivo de Gauto, recoge el rebote el 10 Torres, la marca de Ayala, recapturando para el conjunto del 2 de Mayo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate salud protegida y obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Falta de Juan Vera, cortó el contragolpe de Domínguez, amonestado Vera. El zaguero de Trinidense, tiro libre en ataque, tiro libre para la visita. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal a los 60 días, pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricia, no Caricia 2 litros, indica porque... Que siguen empatando Trinidense, 2 de Mayo, 0-0. Hizo seguro, Chaco. Le va a pegar a la pelota Brian Ayala, se está recuperando Domínguez, tiro libre que corresponde al conjunto visitante, que quiere el primero, vuelve a acomodar la pelota Brian Ayala, sube en Barreto, está Sosa, el enorme centro delantero González, le está indicando algo a Gaona, se dilata el tiro libre. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. En Cel carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes más 45.000 guaraníes, llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Shell mejor por lejos. Se dilata el tiro libre, señores, y se va a seguir dilatando. Y otro enredo. Esta vez, ¿quién es? Barreto, no, Sosa. Sosa allí con De la Cruz enredándose dentro de... No pasó nada, profe, dice De la Cruz. Vendrá el tiro libre de Brian Ayala, levanta el brazo Domínguez, pasa por encima de la pelota Ayala, amaga Domínguez. Como se espera la ejecución del tiro libre, volvió a amagar Domínguez, el centro, no pasó absolutamente nada, insiste aquí el disparo, más lejos afuera de Gauto. ¿Qué quisieron hacer? Sí, mucho preparativo para nada, 2 veces amagó el jugador de Mayo, su tiro fue a medias, no aprovechó esta acción de pelota quieta, de rebote le quedó nuevamente a Gauto, que pateó lejos afuera. Repito, no es bueno hasta aquí el partido de los dos. El que está un poquito mejor, por lo menos tuvo una chance de anotar, fue Trinidense. Señores, habrá salida para el local. Cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show, Nokia K3, cuota 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Carden, más info en kia.com.py. Carga Mendoza, avanza Trinidense, pelota al área, Servín.
Servín seguro sale a achicar cuando iba Charpentier. Atento, Servín se queda con el esférico. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad pasa. Vuelve a cortarse el fútbol, queda sentido. Marcos Riveros en el conjunto de Trinidense. El árbitro indica la falta de Rodríguez. 42, casi 43 de la primera parte del partido. Está igualado 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. La Felax, que es fructosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. Reitero, mañana el superclásico del fútbol paraguayo, 17:30, 5:30 de la tarde, Olimpia Cerro. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar Carlos Paul Benítez. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual, tasas desde el 10,5%, usados 16,5%, más 5 al 218, 4.000. Caja Mutual, la porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Buscaba Mendoza sobre costado izquierdo, vino la marca por parte de Sosa, va recogiendo Marcos Riveros el rebote, le queda la pelota a Torres, el 10, aguanta, toca otra vez para Marcos Riveros, suelta la pelota para Mendoza, fue al piso, no hay falta, quiso impresionarlo al juez que está cerca, el balón le va quedando a Flores, mitad de terreno, eleva con la zurda, golpea de cabeza desde el fondo, quita Domínguez para el 2 de mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar a nuestro casino online más de miles de slots, estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial, congelador medida 200 litros, 18 cuota 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El lunes se cierra esta fecha 17 del torneo cuando Guaraní reciba a las 19:30 el equipo beluqueño. Pechumila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 49, ruta 2 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0181-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Va cargando el equipo de Trinidense, busca Román sobre la zona derecha, interviene bien, despeja como puede Vargas para el equipo del 2 de mayo, el rebote le va quedando a César Benítez, finalmente saque de costado sobre la zona 10-3 para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño, minuto 83, se van empatando 0-0 Bragantino y Botafogo. En el equipo visitante está jugando Alexander Barbosa, suplente Oscar Romero, ausente Gatito Fernández. Se metió Benítez, la pelota para Román, no pudo controlar, intentó también Torres, punteó larga el balón por línea de fondo, saque de meta para los de mayo. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Le quedan segundos a esta primera etapa, señores. Va a sacar desde el fondo Servín, reiteramos, poquísimo fútbol. Hasta aquí en Santísima Trinidad, Trinidense 2 de mayo, empatando 0-0. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricia, no Caricia, 2 litros, indica Jorge. Empatan Trinidense 2 de mayo 0-0. Y su seguro, Chaco. Vuelve a quedar sentido. Me parece que en el segundo tiempo hay muchas dudas de la continuidad de Marcos Riveros. Es la tercera vez que va al piso el experimentado volante de Trinidense, golpeado en esta por Rodríguez. Se juega uno más hasta los 46 la primera etapa. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Este octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Sacando la pelota desde el fondo Juan Vera, balonazo largo, tiene destino de Charpentier, busca Román por arriba. Vino la marca de Nelson Gauto, que está con tarjeta amarilla. El balón para César Benítez, saca Benítez, se va a ir la primera etapa, es lateral para los de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Error de Servín, no puede aprovechar Mendoza en lo último de la etapa inicial. Va Mendoza, ganó fondo de cancha, colocó centro al área, llega Torres, bajó de cabeza. No alcanza Román, se queda Servín con la pelota. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años a 100.000 kilómetros. Cuota $299 más info en nissan.com.py. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Jornada 17 del clausura. De momento, Trinidense 2 de mayo 0-0.
Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Poquitos de aquí desde los que nos ofrecieron tanto Trinidense y el propio 2 de mayo al cierre de la etapa en un partido donde por los antecedentes de uno y otro de lo que normalmente pueden realizar en campo Trinidense y 2 de mayo se esperaba más. Un campo que no está bien, dicho sea de paso, igualmente veo algo seco en algunos sectores, se levantó un poco de más también allí la arena blanca en algún sector, muchas faltas, algunos roces dentro del propio partido en un juego que hasta aquí permanece 0-0. Repito, con pocas chances. Trinidense un poquito mejor que el 2 de mayo. Le cuesta a los dos en un partido en donde la más clara del juego tuvo Manuel Romero, en ese derechazo que terminó salvando muy bien Carlos Servín, pero después poquito dentro del partido. Con tarjetas, uno para cada quien hasta esta parte. Gauto el amonestado el 2 de mayo. Vera, el central del lado de Trinidense. Hablando de Trinidense, la primera chance, si se puede decir así, de gol del 2 de mayo fue en ese enredo en el fondo donde Marcos Riveros complicó un poquito a Luis de la Cruz en la salida. Apretó, fue a buscar esa pelota Gauto. Salió rápido de piernas Víctor Zamudio para acortar y quedarse con esa pelota en el comienzo. En alguna donde algo de peligro se vio en esa situación, en esa jugada allí, producto de la pelota perdida en el fondo por Trinidense. De los dos, el que está un poquitito mejor, repito, es Trinidense, principalmente de los pies de Román, su volante sobre el sector derecho, que por momentos es un poco ahí rápido, algo picante sobre el sector derecho, pero no termina por congeniar arriba con Torres, con Charpentier en ofensiva en el equipo de Trinidense. Y le cuesta más a 2 de mayo, que igual es cierto, de los pies de Brian Ayala, del propio Gauto, el medio para arriba, intentó, probó, Gaona, Ruiz Díaz, pero no encontró casi alguna situación de riesgo importante de cara al arco de Trinidense, por lo menos hasta esta parte. Desde los nombres y de los que nos mostraron a lo largo del campeonato, lo bien que juegan tanto Trinidense y 2 de mayo, sin dudas, uno exige y espera más de cara a este segundo tiempo. Repito, esa acción individual en 3/4 de cancha y ese de rechazo del Manuel Romero fue lo mejor que tuvo hasta esta parte el partido, y la muy buena respuesta de Carlos Servín, el arquero del 2 de mayo. Hasta aquí, paridad en 0 entre Trinidense y 2 de mayo en Trinidad. Mucho por mejorar uno y otro de cara al segundo tiempo. Veremos qué se presenta en la segunda parte. Si hay variantes, si hay o no alguna modificación para que vaya levantando. Esto es un empate que no beneficia mucho a ninguno de los dos, es cierto. Están mejor en la tabla 2 de mayo, por allí en condición de visitante. Pero creo que hay mucho todavía por dar de uno y otro dentro del campeonato. Hablando de dar rendimiento, nos decía que está bastante satisfecho, está elevando su rendimiento Juan Patiño, jugador de Ameliano. Le ganó 2-1 a Libertad, marcó uno de los goles el experimentado Juan Patiño, a quien vamos a escuchar a continuación. Ivonne Ameliano, autor de uno de los goles de la victoria ante Libertad. Contanos, Juan Patiño. Y vos sabés que ya estaba esperando hace mucho ese gol. Después de mucho marqué un gol. En Central Córdoba me fui, no estuve con mi problema ese de espalda. Después jugué pocos partidos, no tuve goles. Mi último partido creo que fue en Cerro, en la Copa. Sí, hace 2 años, Juan. Pasábamos ayer el dato. Sí, después de 2 años volviste a convertir un gol. Creo que después marqué un gol contra Oriente Petrolero en un amistoso en La Olla. Después ya no volví a marcar. Sí, y estuviste en el lugar preciso, ganaste la marca y por sobre todo el gol tempranero, porque a cualquier equipo le cambia estar ya arriba desde el minuto 2, como fue para ustedes ayer. Sí, muy rápido fue el gol. Después pasó algo que casi no nos estaba pasando en una desatención, una jugada rápida, nos empatan y casi nos complicamos. Pero por suerte logramos tener un equipo muy ordenado, un equipo que no se apresura y que sabe que en algún momento va a tener ocasiones de goles por los delanteros que tenemos. Estamos felices por el momento que estamos pasando. Juan, Edgar te saluda, Denis. La pregunta es la siguiente. Sí. Acá con el comandante, hermano, que no nos pusimos de acuerdo. Convengamos una cosa, a una determinada edad, evidentemente, más allá de los GPS, de las mediciones, al jugador hay que cuidarle las cargas.
No es lo mismo, o sea, yo entiendo el lanzar fierro, pesa, es conveniente, pero mucho pasa por el ojo también del entrenador para saber que ese jugador de una determinada edad hay que darle también no sé si descanso, pero saber en qué momento, insisto, marcando los GPS, lo que te marcan las mediciones, pero es mucho también de ojo. Ese es uno. Dos, ¿cómo te sentís hoy en Ameliano, después que vos venís de equipos grandes donde generalmente te jugabas mano a mano casi todos los partidos, y hoy con Aldo, a quien conozco, un entrenador muy bueno y pragmático, ¿te sentís mejor de esta manera? Jugando de esta manera, perdón. A lo primero que preguntaste, por ejemplo, así mismo era Pedro Sarabia. Él me cuidaba mucho, me decía, no, cuida eso, tema de la espalda. Y es así, hay algunos jugadores que le tienen que cuidar, que si es que vos ves que está cansado, sacarle, hacerle un poquito de recuperación. Y así mismo pasaba conmigo. Pero así debe ser, así, para mi modo de ver, tiene que ser así. Debo cuidar a la jugadora. Por ejemplo, llegó Bobadilla y no quiere saber nada. Al entrenar al 100% al par de los muchachos, y yo sé que me estoy sintiendo mucho mejor. O sea, que hace mucho que no me sentía así. Me siento muy bien, me siento entero. Cada vez me siento mejor. Y a la otra pregunta que hiciste, vos sabés que me costó bastante, la verdad, que de pasar de un club ordenado, de estar bien, pasar a Ameliano fue un poco duro, porque yo tuve algunos cruces con el presidente, pero bien, cruces bien. De querer mejorar rápido algunas cosas, pero obviamente después me hicieron entender también que de una no se puede hacer todo bien, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos un plantel muy bueno, tenemos el apoyo de todos los directivos y estamos conformando un grupo fuerte. Por mal de algunos jugadores que se van a quedar para el siguiente año, yo pienso que si es que me toca seguir nuevamente, yo pienso que hay varios jugadores que ya no van a seguir con nosotros, que ahora están teniendo un nivel que tranquilamente todos van afuera o acá en el país, en un club gigante. Juan, ¿cómo está la espalda? Te quería preguntar, porque esa es una situación que los que estamos ahí en el mundo del fútbol sabemos un poco de esa situación crónica, un poco de la espalda. ¿Se te ve bien? ¿Se te ve, parece que pasó ya definitivamente? ¿O estás siempre ahí y jugás con molestias? No, nada de molestias. Estoy creo que el partido de General Caballero, que me tocó entrar en el segundo tiempo, desde ahí no salí más y estoy queriendo jugar cada 3 días. ¿Y cómo hiciste? Ya estoy muy bien. ¿Y cómo hiciste? Pasa que hay varios factores. Yo anteriormente le hacía mucho caso a la espalda nada más y le cuidaba a varios músculos del cuerpo, ¿verdad? Me reuní con Will Guimaraes, que no sé que yo le tuve en Cerro Porteño. Me fui a tratar con él y me dijo que yo tenía que ganar más fuerza en el posterior, y bueno, y así empecé a hacer fortalecimiento, y vos sabés que desde esa vez estoy al 100%. Se ve que me faltaba darle más importancia también a otros músculos, y ahora estoy al 100%, sin molestia. Estoy terminando bien los partidos sin cansancio. Estoy recuperando bien, que lo más importante, como te digo, cada 3 días me gustaría jugar y estamos muy bien. Eso es lo más importante. Te fuiste de Cerro y volverías a Cerro. ¿Para qué te digo que no sé si dice el Chavo, verdad? Me gustaría terminar mi carrera de Cerro. Me gustaría, pero estando al 100%, después ya también ya no se puede. ¿Seguimos mal lo de Cerro? ¿Te dolió? Sí, mucho. La verdad, la forma de cómo salir me dolió mucho. Pero yo pensé que ya hablé poco, pero no era la manera. Pero ellos sabrán por qué, ¿verdad? Pero sí me dolió. Pero ya pasó eso. Bueno, el dolor ya pasó. ¿Y con sí, me dolió bastante. ¿Y con los compañeros qué tal quedó la relación, Juan? Muy bien. Tengo varios amigos ahí, la mayoría. Siempre estamos en contacto. Yo le digo que también me duele verles así también cuando no están bien, cuando no pueden levantar, porque es muy difícil. No es fácil estar en Cerro. ¿Y a vos te dolió mucho?
cuando te sacaron? Hay que estar fuerte mentalmente. Y nosotros pasamos por muchas cosas. Por los 4 años y algo que yo estuve ahí, pasé por buenos, malos momentos. Por eso, por ejemplo, aclarando algo, hay gente de Guaraní que se molesta conmigo, que no soy agradecido. Pero imagínate marcar un gol a los 155, faltando 5 segundos. Araña, decime vos si no vas a dejar un gol así. Ahí te está hablando vos, espera un ratito, decirle otra Araña que está chumeando otra cosa. No, me gusta mucho tu manera de ser, porque sos directo. No Dice fue así. cosas- Él te está diciendo ¿Qué? otra cosa. Repetir, Araña, por favor. Decime. Decirle, Juan. No, estaba diciendo nada más que hay muchos hinchas de Guaraní que se molestaban conmigo mal. La primera vez que sentí algo así fue la vez pasada cuando jugamos contra Guaraní, que me insultaron mucho, que yo nunca fui agradecido a la institución. Yo siempre fui agradecido y en algún momento ya dije, hace mucho que salí de Guaraní. Fue hace 8 años salí, 2016 salí. Y siempre fui agradecido y agradecí ya en su momento. Y por el gol que convertí contra ellos en el último partido a los 155, yo pienso, por el festejo se enojaron conmigo, ¿verdad? Pero un gol así yo pienso que ningún jugador va a dejar pasar. Totalmente. Y el tema del Olimpia, Juan, porque vos fíjate, pudiste ser del Olimpia y no lo fuiste, ¿no pasaste la parte médica? No, pero eso ya también pasó, ese tema también ya. Él sabrá, solo el presidente sabrá por qué hizo eso, entonces nada más. No, está bien, no busquemos. Como ya dije en algún momento, era hacer nada más es hablar nuevamente claro, frente a frente. Mira, Patiño, estoy teniendo mucha presión de la gente y no te vamos a contratar. ¿Sabe que para vos significó? Tampoco, yo rescindí el contrato, como dije en algún momento, rescindí el contrato que ya firmé y todo bueno, todo bien, ya pasó ese tema. El presidente va a saber, Cardona va a saber por qué hizo eso. Miguel Cardona, ¿sabes qué, Juan? Fíjate lo que es la vida y la oportunidad. Pues la lesión no era motivo, no era lesión. Sí, en el 2018 yo vine con esa lesión. Esa lesión ya es de por vida. Esa lesión ya queda marcado. Me fui a México con esa lesión, me fui a Racing con esa lesión, me fui a Belgrano de Córdoba con esa lesión, fui a Cerro con esa lesión. Pero ya pasó ya. Sabes que tu rendimiento en campo, la forma de ser y actuar, van mucho de tu beneficio. Los que te sacaron o los que creyeron que no podías estar. Es lectura comprensiva, Juan. No te escucho bien. Que acá hay tu rendimiento. Vos podés decir, en algún lado me sacaron por algo, en otro lado no pasé la prueba y estás rindiendo en Ameliano. A eso voy. Claro. Siempre trato de hacer lo mejor. Conviví con esta lesión hace no sé, 11, 12 años. Y siempre traté de dar lo mejor. Y ahora estoy al 100% y estoy todavía firme y estoy para pelear y estoy todavía para jugar en un nivel alto. Bueno, ahora Juan, el informe a un presidente llega a través del informe médico, no defendiéndolo a Cardona. Ahí pudo haber estado el informe médico, que vos sabés qué ocurre. No, pero él sabía de la lesión que yo tenía. Ah, correcto, ya está. Todos sabían. Ya está. Ellos sabían, siempre supieron. Por eso te pregunto, En ya sabían. En Cerro sabían de la lesión que yo tuve. Hice mi prueba amiga con los doctores. Vos tenés todavía el problema de la espalda, me dice el doctor en Cerro. Sí, tengo todavía. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Estás bien? ¿No te duele nada? Espectacular. ¿Quieren hacer pruebas físicas? Va a hacerlo. Espectacular. Bueno, ¿y lo de Cardona tuvo presión para rescindir el contrato, decís? No sé. Él únicamente va a saber eso. No sé, no charlé más con él. Tampoco me llamó él. No me dijo nada. Ya le estaremos preguntando a Miguel Cardona. Juan, gracias por este tiempo. Muy bien. Y un saludo a toda tu familia, Juan. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. Igual. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Testimonios en el fenómeno de la siesta de Juan Patiño, autor del primer tanto de Ameliano, que anoche en Villalles le ganó a Libertad por 2-1. Adelante, Casal. Gracias, Gerardo. Todo listo, todo ok, señores. Va a comenzar el segundo tiempo.
Al parecer sin variantes ambos equipos. Va a mover Charpentier. Va a arrancar la etapa complementaria, esperando que sea distinto a lo que fue el primer lapso. Vendrá la orden del juez. López da la orden. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando a Juan Vera. Eleva el pelotazo sobre el costado izquierdo. Corre Romero. Baja de cabeza. Atento está el arquero Servín. Se queda bien con el esférico Servín. Arquero del conjunto norteño. Busca la salida a la visita. Nissan Frontier doble cabina 4x4. Servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 más. Info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. La pelota sobre la zona derecha para Gaona. Ataca el conjunto del 2 de mayo. Gaona descarga por el medio. Viene el cierre. Buena cobertura. Buena marca de la Cruz. Aunque recoge de vuelta Gaona sobre la zona derecha. La pelota le queda a Coronel. Va saliendo el conjunto del 2 de mayo. Nissan C Central España 330 San Lorenzo Pilar de Senambareque Petita Agua Coronel Oviedo Villarrica Cabasucio Atleti Carapeba y Pilar Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizo parrillero. Pizza, probaste, ¿te gusta? En instantes confirmamos los cambios en el 2 de mayo. En Concasa empezando historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fernando Cáceres ingresó reemplazando a Marco González. Única variante en el equipo visitante. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Cargando Trinidense, va al centro. Pelota para Román de cabeza. Atento Servín. Servín atrapa la pelota. Habrá salida para el equipo norteño. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cobertura Real en todo momento. Desde los Pineos de Álamos, que Copa su brinde por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota en poder del conjunto norteño que quiere la salida rápida sobre el lado zurdo con Alexis Vargas. Vino la marca de Román. Recoge Vargas. Lateral en su terreno para el equipo del 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por su Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va cargando otra vez Trinidense, que de los dos el que arrancó un poco mejor esta etapa complementaria. La pelota sobre la banda derecha. Avanza Charpentier. Quiere ganar fondo de cancha. No se fue la pelota. Ahora sí se le va finalmente a Sosa. Saque de costado. Lateral en campo rival que corresponde al conjunto de Trinidense. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no romper sin frutos del bosque, probalo ya. Pásate Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegido. Ataca con todo el equipo de Trinidense que va por el primero en esta etapa del segundo tiempo. Busca por arriba César Benítez. Levanta para Romero, el que metía el cabezazo a la marca en el fondo de Sosa, dejando para Servín. Juega rápido para Cáceres, recién ingresado. Busca por arriba Matías Cáceres. Avanza 2 de mayo. Desplaza la pelota cerca del área sobre la banda derecha. Se aproxima al área, coloca centro. Impacta la pelota en Vera. Evita el lateral Mendoza. Se le va finalmente a Mendoza. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se aproxima, atención Domínguez, pase del volante. Gauto pierde la pelota finalmente. El 2 de mayo sale desde el fondo Vera para Trinidense. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbos SC Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa Empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Sol goleó a Tacuarí. Sol le ganó a Tacuarí 4-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amaneceres, Granjeros Campo 9. Comprar mayor y así que tu dinero rinda más. El ahorroso supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Todavía mano dentro del área, reclaman una mano de Barrito en el área del 2 de mayo. Saca finalmente Pedro Sosa, la pelota le va quedando de la Cruz al piso, falta. Infracción de Domínguez, piden tarjeta para el mismo, se va a ganar la tarjeta, me parece Domínguez. Amonestado el centrocampista del 2 de mayo, tiro libre que corresponde a Trinidense. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 652 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahora con luces
solares sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación sin paga de facturas. Llámanos al 021-222-767, energía alternativa. Mañana, señores, el superclásico del fútbol paraguayo a las 17:30 en el Defensores Olimpia Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavira acaricia, no acaricia 2 litros y media. Jorge. 2 de mayo 0-0. Hizo seguro, Chaco. Apunta Riveros el disparo. Lejos afuera. Quiso sorprender. La Servín no pasó. Nada en el tiro libre, señores. Habrá tiro de portería, saque de puertas que corresponde al equipo visitante, a los de Mayo Niño. Sí, tuvo esta chance, esta posibilidad trinidense con el disparo de tiro libre al líder Riveros, con mucha rosca. Le pegó inicialmente bien, pero después se le fue abriendo un poquito ese tiro experimentado volante de trinidense. Ojalá que mejore este segundo tiempo, después de un primer tiempo bastante feo dentro de lo que nos mostraron Trinidense y 2 de Mayo. Saca desde el fondo Servín para los de Mayo. La recaudación de este partido, 2.020.000 guaraníes por 101 pagantes y 452 ingresantes. Muy bien, está sentido Juan Vera, reitero, cortado, y el árbitro comenzó a repartir tarjetas en esta etapa complementaria. Anteriormente vio la tarjeta amarilla Domínguez. Ahora amonestado Ruiz Díaz, el delantero del 2 de Mayo. Tiro libre para Trinidense. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes y no vital, exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Baterías Barta, mayor fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Vendrá el tiro libre desde el fondo de la Cruz para el conjunto de Trinidense, levantando la pelota de la Cruz. Corre sobre la zona derecha, recibe bien César Benítez, coloca centro, impacta la pelota en Gauto. Viene el gol, atención, Charpentier está afuera. Afuera Charpentier solo de cabeza. Y la cabecera del área chica se elevó Charpentier. La pelota rozó el travesaño de Servín Niño. Fue buena la chance, una de las pocas pelotas que tocó Charpentier en el partido, porque casi no apareció en el primer tiempo. Esta protección de Román por derecha, en medio de los centrales, entre Sosa y Barreto. Allí apareció Charpentier de cabeza para conectar esta muy buena chance sobre el travesaño. En esta sí, estuvo cerca Trinidense en el cabezazo de Charpentier. Señores, tiro de portería para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellera, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre la zona derecha, corre, pica César Benítez. La marca de Pedro Sosa despejando con la zurda, mejor Trinidense en esta etapa complementaria. Picando bien zurda, punta derecha, Valdíez Torres. Torres lo habilita Román. Román quiere, no pudo Román. La marca oportuna de Gauto. Le regaló la pelota de la Cruz, está el gol. Le pegó mordido, pifiado. Insiste de la Cruz en el rebote, saca Domínguez para los de Mayo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroca con el pacto de confianza. NGO no rompo Team Productos del Bosque, probalo ya. Pásate salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Insiste Trinidense, aunque la acción está anulada. Hubo falta en ataque, falta de Torres, tiro libre. Tiro libre que corresponde a la visita al 2 de Mayo. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Va a sacar desde el fondo, señores. Va a despejar desde el fondo el arquero. Hablamos de Servín. Cuando nuestro asado y la Albiroca coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Short TV, sponsor oficial de la Albiroca. En el Sol Seguro, solicita tu policía de seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sigue presionando Trinidense, que se está arrimando al arco de Servín. Va corriendo Romero. Vino la marca por parte de Rodríguez, sacando René Rodríguez del fondo. Levanta el esférico en campo rival. Busca por arriba Matías Cáceres, que ingresó en este segundo tiempo. La cobertura de Gilberto Flores se complicó ante Cáceres. Saca Flores finalmente para Trinidense. Campeonato brasileño, justamente Inter de visita le gana a Minero por 3-1 en el equipo de Minero. Puso equipo totalmente alternativo. Además no estuvo Junior Alonso. Saque de manos para Trinidense. Vemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Vemay Flores. En cada camino hay un automóvil suple. Ahora en la pared sucursal 21, casi que la pared esquina de esta Nova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Domínguez tiene el control de la pelota. Domínguez levanta falta y va a aparecer otra tarjeta. Me parece que sí. Increíble cómo el árbitro
El árbitro vino con otra mentalidad en este segundo tiempo, de repartir tarjetas, niño. Sí, en esta de la Cruz, llegando tarde cuando Domínguez ya tenía el control, llegó desde atrás. Falta, sí, pero no sé si para tarjeta. Llega un poquito allí a destiempo de la Cruz, es falta, pero no es para tarjeta en esta. Está modo tarjetero, Berly López. Tiro libre en su terreno, tiro libre para los de Mayo. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Waco, Hyundai y más. Y nos enrede Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricia, no Caricia, 2 litros indica. Jorge. Empatan Trinidense, 2 de Mayo, 0-0. Eso seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Se fue Marcos Gaona, ingresó Cornet, Ronald Cornet, camiseta 38. Cornet entonces al campo en el lado del 2 de Mayo. No le gustó mucho el cambio a Gaona, se retiró algo molesto, pero ya la decisión estaba tomada por parte de Felipe Jiménez. Atacando justamente Cornet sobre el costado zurdo del ataque del 2 de Mayo. Corre Cornet, vino la marca, señores, por parte de Vera. ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta en ataque, anulada la acción, va a venir arriba de parte de Nadia Weiler, tiro libre para Trinidense. Avísale a tu vecino, comentarle a tu jefe. Hasta el 31 de octubre es la feria de su país con descuentos increíbles en Divas y MUX. Contactar al 021-729-7878. Isuzu representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Saca desde el fondo el arquero Zamudio con la zurda. Pelotazo largo. Viene Román para el gol. Está. Gol. Banderina arriba. Convirtió Román. Estaba en posición adelantada. Banderina arriba por parte de Julio Aranda. Convirtió para Trinidense. Hay que ver si hay trazado de línea o se estaba definitivamente en posición adelantada. Y sí. Un cuerpo y poquito más. Está adelantado el hombre de Trinidense. Viene aquí el asistente. Señores, tiro libre para los de Mayo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando a Mendoza y la salida para Trinidense. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicable. Campeonato brasileño, el puntero Botafogo de visita le ganó a Bragantino por 1-0 en el equipo visitante. Titular Alexander Barbosa, ausente. Gatito Fernández ingresó a los 84, Oscar Romero. Barbosa titular nato en Copa Libertadores. Y justamente le marcó el segundo a Peñarol el día miércoles. Sí, señor, cerca de la final para no asegurar definitivamente porque los partidos sí o sí se juegan, pero hay una ventaja demasiado amplia de Botafogo con relación a Peñarol para el partido de revancha que es el miércoles. Sí, 21:30 horas en el campeón del siglo Montevideo. Y el River juega un día antes ante Atlético Mineiro. Exacto, en el Monumental 21:30 horas, 3-0 para el equipo de Mineiro. Allí está, y la final el 30. Así es, sí señor. Cancha River. Ya no se modifica eso. Y Ya puede no. ser final brasilera, Se puede definir la Copa en territorio argentino, pero con equipos brasileños, Gerardo. Se rumoreó en redes sociales que podría cambiar la sede, aunque sí, pero poco probable. Un poco complicado. Sí. Señores, saque de manos para el 2 de mayo, el partido 0-0. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas. 23 de noviembre llega la final de la Conmebol Sudamericana Asunción. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras, letras, nada más polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, si se da esa final después de esta, porque va cargando Ruiz Díaz, si se da esa final un equipo de Belo Horizonte y otro de Botafogo, y me parece que, bueno, para 90.000 personas el estadio. Sí. Uno de Belo Horizonte, otro de Río de Janeiro. El día que hablan que 45.000, 40, podrían meter los brasileños, pero habrá que ver, ¿verdad? Uno dice, porque también se especuló siempre Buenos Aires, pero otro estadio de Buenos Aires. Habrá que ver, pero oficialmente hasta aquí sigue siendo el estadio Monumental. Muy bien, pelota de Román para el equipo de Trinidense, el partido 0-0. Celular Xiaomi Redmi 13C, antes 15 cuotas 143.000, ahora 15 cuotas 119.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tu tarjeta de crédito de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, se pone muy. Está cargando sobre la punta derecha, avanzando el conjunto
de Trinidense. Se cierra bien atrás, 2 de mayo. Estaba reclamando Ruiz Díaz algo. La pelota de Torres. Torres juega para César Benítez. Buen pase para Romano. Pudo controlar dentro del área. Pifia Barrito, pero logra sacar como puede la pelota desde el fondo. Le va quedando a Cornet por el medio. Se viene de contra el equipo del 2 de mayo con Brian Ayala. Está en terreno enemigo. Ayala escapó de Torres. Falta de Torres. Tiro libre. Piden tarjeta. Tiro libre que corresponde. Y sí. Otra tarjeta más. Yo tengo anotado el cuarto amonestado con tarjeta amarilla en esta etapa complementaria de parte del árbitro del partido, López Niño. Sí, otro amonestado más. En esta sí, se escapaba, apareció justito allí la patadita de Torres. En esta justifica la amarilla. Existieron otros casos donde sí, me parece que estuvo un poco riguroso el árbitro con la primera tarjeta. En esta sí, ameritaba para amarilla. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Ya verá que Caricia no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Están empatando Trinidense 2 de mayo 0-0. Eso seguro, Chaco. También el superclásico del fútbol paraguayo 17-30 Olimpia frente a Cerro en la Defensores del Chaco. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límite. Control Lock Duar. Se viene Trinidense de contra con Torres el 10. Torres levanta la cabeza, va el pelotazo, marca Barreto, despeja el zaguero del 2 de mayo. La pelota puesta sobre el lado izquierdo para Vargas que cruza mitad de terreno. Se arroja al suelo cerrando bien Romero, saque lateral, campo rival para el equipo visitante. Faro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Faro Parecea, 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express, yerba mate norte clásica 250 gramos, 3.800 guaraní, jabón tocador 80 gramos, 1.400 guaraní. La pelota le va quedando en mitad de terreno a Manuel Romero, pierde Romero ante la marca de Rodríguez que va al piso, falta. Infracción sobre Rodríguez de parte de Romero, esta vez el tiro libre es para el equipo norteño. Campeonato brasileño, minuto 15 de la primera parte. Criciúma y São Paulo van empatando sin goles en São Paulo. Ausente por lesión Damián Bobadilla. Hay un equipo grande todavía comprometido con el descenso, Gerardo. Y Corinthians tiene 32, los que están en rojo. Y de momento amenazados con el descenso. Juventud de 34, Corinthians 32, Cuiabá 27 y Goianiense prácticamente sin chances 22. Muy bien, señores, salida para el equipo de Trinidense. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad Colchón del Trabajo JMC. Encontrarás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mero Automotor. Marcos Rivera con la pelota va cerrando. Javier Domínguez arroja al suelo. La pelota en campo de Trinidense. Cierra bien como puede, sacando Mendoza a un costado lateral. Quiere agilizar, quiere jugar rápido Brian Ayala para el 2 de mayo. Campeonato argentino, minuto 44 de la segunda parte. Están empatando 1-1 Independiente. Godoy Cruz en el rojo de Avellaneda. Sigue en campo de juego Gabriel Ábalos. Se viene Domínguez para el equipo norteño. Se arroja al suelo Rivero. Saque de manos para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo por su Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Cibellal 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se eleva intentando llegar Brian Ayala por arriba. Comete falta. Infracción sobre Marcos Rivero, señores. Tiro libre que corresponde. Ayala se arrodilla reclamando a Ayala, tratando de pedirle explicaciones al árbitro del partido. Sí, algún reclamo nuevamente, pero en esta se termina elevando en busca de esa pelota, que un poquito agachado de Riveros, le termina cometiendo la falta Brian Ayala a Riveros. En esta otra vez se paró el fútbol. Es tiro libre para Trinidense. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO, no Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pásate, se lo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegido. Se vendrán instantes Ramírez en el equipo del 2 de mayo. Viene Vera y el pelotazo largo con Charpentier. Intenta Torres, la pelota le va quedando de la Cruz. De la Cruz juega por abajo, cerca del área para Marcos Riveros. Riveros va cargando para Trinidense. Vuelve a comenzar desde el fondo con Gilberto Flores. Descarga la Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes, @Banco PY. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Román buscando el primero local. Campeonato argentino, 20 minutos de la primera parte.
parte, en Liniers, Belgrano le está ganando de visita a Vélez 1-0 en el equipo ganador. Está atacando Juan Espínola. En Vélez está jugando Claudio Aquino. Señores, tiro de esquina, Marcos Riveros y el córner para Trinidense, pelota arriba. Saca Ruiz Díaz de cabeza colaborando en defensa. Torres golpea de cabeza la pelota. Le va quedando a Marcos Riveros, lo habilita dentro del área, no pudo girar Romero. Despeja finalmente Domínguez para el 2 de mayo. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En Cel, carga cualquier combustible por 100.000 más 45.000 guaraníes. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 guaraníes. Y llevas los modelos a Bluetooth, el mejor por lejos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Feliu es uno de los que ingresa camiseta 35 y el otro es Ramírez. Camiseta 5, dos variantes. Roberto Ramírez por Gauto. Segunda modificación del lado del 2 de mayo. Y el otro que ingresa es Feliu. Juan Feliu, el lateral por Brian Ayala. Allí están los cambios en la visita. Cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería, de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show. No, aquí acá 3 cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, caricia, no, caricia 2 litros sin Cintia Jorge. Señores, continúan igualando Trinidense 2 de mayo 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Es pelota en su terreno para el conjunto del 2 de mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Sacando la pelota desde el fondo Pedro Sosa, el zaguero del 2 de mayo. Balón arriba para Ramírez, que acaba de ingresar. Baja de cabeza Ruiz Díaz, corre Domínguez, no puede. Intenta bajando de cabeza sobre la zona sur a Vargas para el 2 de mayo. Interviene despejando César Benítez. Pegan Domínguez, lateral, saque de costado en su terreno para Trinidense. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Mes aniversario número 39. La caja mutual, crédito, la caja premia, tasas preferenciales hasta 36 meses. Consultas al 218-4000, caja mutual. Reiterando entonces, Gerardo, cuarto de final, 2 partidos de Copa Paraguay el miércoles en Itagua. Libertad Sol de América, 17:30. Y en el Defensores del Chaco a las 20, Nacional Olimpia. Exactamente, y esperan en semifinales Sportivo Luqueño y Guaraní, que ya están clasificados para jugar las semifinales. Mientras ataca sobre la punta derecha Charpentier para Trinidense. La marca de Ramírez, balón por el medio. Se viene de contra Ruiz Díaz, que bien bajó la pelota sobre Javier Domínguez. Se equivoca Domínguez en su afán de jugar con Feliu. Sierra Mendoza para Trinidense. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Poquísimo fútbol en este partido. Se justifica el empate. Trinidense 2 de mayo por ahora 0-0 va Charpentier. Baja de cabeza. Está anulada la acción. Charpentier en posición adelantada. Señores, tiro libre que favorece al equipo norteño. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Heladera media 300 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechunaque, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Despejando la pelota desde el fondo Barreto. Eleva sobre campo arriba en la marca de la Cruz con golpe de cabeza. Busca Torres. Torres desplaza en terreno del 2 de mayo. Cierra Ramírez. Ramírez con la pelota. Perdió Ramírez. Se viene Charpentier. Pase para Romero. Se apuró si estaba Román solo sobre la zona derecha. Pide disculpas Romero. La pelota otra vez en poder de la Cruz. Se viene Trinidense. Se anima local. Balón para César Benítez. Se proyecta bien por la derecha. Ubicó el centro al área. La marca de Sosa. La pelota a un costado cerca del banderín lateral para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se va animando el equipo de Rúa. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 para Queráis. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda. La Lactolanda es parte de tu vida. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Ya perdió la pelota Benítez en terreno del 2 de mayo. Aprovecha Cornell para salir rápido de contra. Juega para Feliu sobre la zona derecha. Pone la pelota por el medio para Domínguez. Levantó Domínguez, pero no entiende la intención de Domínguez. Cornet, que se frenó. Es salida para Trinidense. Buscando desde el fondo Riveros para el local. Enérgica, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, bloca todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Servín tiene la pelota, no se apura.
Juega por abajo para Barrito. Me parece que el 2 de mayo ya consiguió su objetivo principal en este año, que es mantener la categoría y de por allí tratar de conseguir un cupo a Copa Sudamericana. Sí, eso como que relajó un poquito. Igual, insiste, busca, no le están saliendo las cosas, pero últimamente como que bajó un punto ese nivel que vimos en gran parte del año, igualmente los buenos rendimientos del equipo norteño. Igual queda todavía en el partido y a ver qué puede hacer el Gallo Norteño. Va Vargas, coloca centro al área, despeja para Trinidense Flores, intenta de contra, Romero pierde la pelota, se viene de todas maneras, Torres para Trinidense. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza, exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Marcos Rivera con la pelota descargando por el medio, juega por abajo para Juan Vera, Vera con el balón, toca sobre la zona derecha, corre, Romero apunta el disparo al arco, lejos afuera, saque de puertas para el equipo visitante para el 2 de mayo. Por cada crédito que haga participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Pica Felius y alcanza, habrá peligro. Atentamente la marca, despeja como puede Mendoza, el balón a un costado lateral que corresponde al 2 de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia, no acaricia, 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando Trinidense, 2 de mayo, por ahora igualan 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Señores, la pelota de Marcos Rivero juega para Charpentier. Charpentier puntea sobre el lado izquierdo del ataque de Trinidense. Allí se muestra con la pelota, va Romero. Romero levanta centro, marca bien en la cobertura de Ramírez. Perdió la pelota. Atención, falta. Perdió la pelota increíblemente. Ronald Cornet, reclaman falta. Hubo falta, tarjeta amarilla. Otro amonestado. Me parece que es Romero por el lado de Trinidense. El árbitro exhibió una tarjeta, ya confirmamos de quién se trata. Fútbol del Brasil, minuto 35 de la primera parte, 25 en el primer tiempo. Criciúma le gana 1-0 a San Paulo. En el equipo visitante, ausente por lesión, Damián Bobadilla. ¿Qué pitó el árbitro al final? ¿Mano? Sí, por eso me quedó la duda. Al final es mano de Cornet, como que resbaló, cayó. Y finalmente no era empujón del hombre de la Cruz, sino mano de Cornet. Terminó pitando, justito cayó Cornet y amarilla para él. Pasa que Cornet pensó que le iba a cobrar la falta, por eso agarró la pelota con sus manos y el árbitro indicó que hubo justamente toque intencional de Cornet, amonestado. El tiro libre lo va a hacer Riveros para Trinidense. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Va al centro largo, despeja Flores. El balón se va a perder por línea de fondo. Busca la salida Servín para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, muy cortado el segundo tiempo con varios amonestados en ambos equipos. Ahora reclama la falta Ruiz Díaz, infracción de Vera, piden tarjeta, tiro libre en su terreno, tiro libre para los de Mayo. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza. NGO, no Ron Frutos del Bosque, próbalo ya. Pásate a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saludos para el querido Arnaldo Zaguier en el kilómetro 35 en la ciudad de Ipacarí, reportando sintonía. La pelota de Servín, saca desde el fondo el arquero del 2 de Mayo. Largo pelotazo que tiene destino de Ruiz Díaz, se eleva Ruiz Díaz, golpea de cabeza Vera, en mitad de terreno aparece Domínguez intenta jugar rápidamente con Cortés, falta sobre De la Cruz, tiro libre, pelota en su terreno para Trinidense. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota $299, más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de presas, la felicidad está en los pequeños detalles, PSP, detalles que iluminan tu vida, con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Quiso jugar rápido Vera, pero el árbitro dice espera, se va a repetir el tiro libre. Tiro libre para Trinidense, lo va a hacer en su terreno De la Cruz. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Dicen que el fútbol es contagio y en este partido pocos se contagiaron porque realmente hasta aquí casi nada dentro del campo de juego en Santísima Trinidad, niño. Muchas ganas, pero poco fútbol hasta esta parte, lo que nos proponen.
tanto Trinidense y el propio 2 de Mayo se vienen bloqueando permanentemente, faltas. Muy interrumpido el partido en Trinidad. Señores, tiro libre para los de Mayo en su terreno. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera Cala de Yo te cobro más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Va a sacar desde el fondo el arquero Servín. Levanta la mano derecha pidiendo el balón. Matías Cáceres, que también ingresó en esta etapa complementaria. Largo pelotazo de Servín. Corre cruzando la marca de la Cruz para el equipo de Trinidense. Levanta la pelota con destino de Manuel Romero. Va Romero. Llega primero Barreto. Barreto jugando por el medio. La pelota sobre la zona derecha para Feliu. Levanta Feliu. Corre Cáceres. Cáceres busca por arriba. Primero Marcos Rivero. Se rebote para Feliu. Interviene de la Cruz. Ramírez se queda con la pelota. Va Cornet. Avanzan los de Mayo. Cornet juega por abajo para Feliu. Pisó el área. No tiene ángulo. Domínguez el disparo al arco. Pasó cerca el remate de Domínguez, cerca del poste derecho de Zamudio. Llegó el 2 de Mayo, salida para el local. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Va a sacar desde el fondo el arquero Zamudio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia 2 litros. Indica Jorge. Señores, Trinidense 2 de Mayo 0-0. Seguro. Taco. Monumental. En las redes sociales de Monumental, allí a través del Facebook, dejaron sus mensajes hinchas del 2 de Mayo. Gustavo Núñez. Después Teresa Maldonado, vamos Gallo, dice Carlos Gauto, es hincha del Triqui, vamos Triqui. Vamos Gallo, dice Vilal Alvarenga. Ignacio Prieto también, vamos Galo, vamos, dice allí algunos mensajes en este caso en el canal de Facebook igualmente la transmisión. Muy bien, ya en instante con los cambios de Trinidense. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud Cortora Real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. La más importante distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Señores, se viene el equipo del 2 de Mayo. Carga Vargas sobre la zona izquierda. Buen pase para Cornet dentro del área. Cornet tiene la pelota jugando para Ruiz Díaz. Otra vez para Vargas. Encaró Vargas, fue al piso. No hay falta. Reclama a los futbolistas del 2 de Mayo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambio de medio campo. Salcedo por De la Cruz. Y el ingreso de Tomás Rayer por Torres. Las variantes. Salcedo y Rayer ingresaron en el equipo de Trinidense. Señores, salida que corresponde al equipo de Trinidense. La primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Rayer tiene la pelota en caro, escapó de la marca de Ramírez. Va Rayer, puntea Ramírez. Saque de costado, es para Trinidense al principio de parte del juez del encuentro. El asistente dice no. El lateral es para el 2 de Mayo en su campo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La pelota le va quedando a Ruiz Díaz. La cobertura de Flores. Levanta la pelota sobre Torres. Golpea de cabeza Barreto. La pelota en poder de Feliu. Pone el balón por el medio. Va corriendo Cornet. Le va quedando a Vargas. Deja para Ruiz Díaz. Atención. Ataca el equipo del 2 de Mayo. Ruiz Díaz se profila. Busca el disparo. Le queda Cáceres. Tira. El arquero, el rebote. Salvó el arquero Zamudio. Se salvó Trinidense. Insiste Feliu. El centro pega en Mendoza. Es córner para el equipo visitante. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y a lo largo del partido creo que es la primera situación en donde 2 de Mayo patea al arco. Es cierto, un tiro complicado, como que le bota antes al arquero Zamudio. Igual metió justito el brazo para sacar a un costado. Casi en 77 de juego, la primera importante de 2 de Mayo que antes no había generado situaciones. Vendrá el tiro de esquina, pelota arriba de córner sobre Barreto. Saca Vera de cabeza, recoge el rebote, buscando meter de vuelta la pelota dentro del área. Va Ramírez para el 2 de Mayo, saca como puede desde el fondo. Gilberto Flores para Trinidense. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 652 puntos y la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía, ahora produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa. Redes Energía Alternativa.py. Falta sobre Rayer y va a tener un tiro libre importante el equipo de Trinidense cerca del área.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. La falta fue de Ramírez y Niño. Sí, reporte de sintonía. Tano Barreto. En sintonía de la zona de Maca y Luque. Se está preparando con todo. Se viene el torneo ejecutivo, también el torneo CPDP. Sí, Radio TV se está preparando con todo. Radio TV. Sí. Es en Macaí. Luque, ¿qué zona es Macaí? Ya la zona de San Lorenzo. A San Lorenzo ya. Con San Lorenzo, ¿verdad, Gerardo? Macaí no, es hacia la zona, a ver, como IPS Luque. Ah, ahí ya me vi que la zona de IPS. Sí, señor, ahí está. Saludos a la gente de Macaí. Tano Barreto, reporte de sintonía. Muy bien, vino el centro, pelota de Rivero, saca la defensa por intermedio de Pedro Sosa, recoge el rebote, Rayer, falta de Román, quería jugar con Rayer, tiro libre en su terreno para los de Mayo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no evitar el acceso sur, contacte al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay y encontrarlas en Chacomer. Es tiro libre en su terreno, tiro libre para los de Mayo. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Vargas se viene con todo el conjunto de los de Mayo. Antes marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa con sabor. Te contamos el marcador del partido. Yavirá acaricia no acaricia 2 litros. Indica Jorge. Que continúan empatando Trinidense y 2 de Mayo 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va para el gol. Rayer para el gol. Está el gol de Trinidense. El disparo frágil. Desperdicia un contragolpe, centro de Román para Rayer, le terminó regalando la pelota a Serviniño. Era buena la chance con Román, de lo más importante que tiene sobre el sector derecho el volante con Román el centro. No logró controlar bien Charpentier, en realidad, más bien termina bajando esa pelota para Rayer, que no logra controlar bien. La Charpentier, el que seguía el pase, el chiquitito Rayer, cuando bajó contra el pecho, quería sacar el zurdazo, justito. Le terminó bloqueando allí Sosa, el central del 2 de Mayo. Salida para el equipo visitante. Cuando nuestros aves de Albiroca coinciden, disfrutamos distintos short TV con un 100% chaquina. Nuestros aves de selección, short TV, sponsor oficial del Albiroca. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y de la pelota sobre costado izquierdo, mostrándose el delantero Charpentier, la pelota para Rayer, bajando bien sobre Romero, disparo al arco, lejos afuera, fue de Salcedo, mal el remate, mala culminación, saque de meta que corresponde a los de Mayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, síguenos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en la María Sucursal 21, Cacique La Marejina, Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Va a sacar Servín para el equipo de los de Mayo. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas para la casa o industria y limpieza del hogar. Comunicate al 021-518-013.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Sigue presionando el equipo de Trinidense. Corre Román sobre la banda derecha. Pico larga, se le termina yendo el balón. Está reclamando allí Rayer. También Charpentier, la pelota a un costado. Lateral en su terreno para el 2 de Mayo. Llegó la feria Isuzu País hasta el 31 de octubre. Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate tu Isuzu. No pierdas esta oportunidad única. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Reclama Felipe Jiménez, director técnico, y va a ser amonestado a alguien del banco de Trinidense. Ya confirmamos, me parece que uno de los asistentes de José Arrúa. Se ríe allí Quiñones, el arquero suplente, por la determinación de López, el árbitro del partido. Saque de costado para el equipo del 2 de Mayo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetiana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ataca Rodríguez, disparo al arco, va el 2 de Mayo. Cierra, viene la marca Flores, tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fue amonestado el médico, Gerardo, Sí, señor. Fernando Cardoso, el médico de Trinidense. Sí, allí estaba gesticulando, me parece, en el banco. Se reía también Wilson Quiñones de la determinación, de la decisión de López. Cuando vendrá el córner, pelota arriba de Feliu, corre Sosa, empujó, todo anulado. Tiro libre y me parece que esto ya no se mueve. Sí, vamos camino al 0-0. Creo que ni la chicharra despierta a los protagonistas. Recién escuchamos ya
achicharra de fondo de la zona de las preferencias, con el bullicio de la gente, pero lastimosamente vamos camino, salvo algún error importante, vamos camino al 0-0, un juego bastante feo dentro de los que nos llegaron a mostrar hasta aquí Trinidense y 2 de Mayo. Igual queda todavía un poquito más el descuento, habrá que ver si sobre el final aparece o no el gol de la victoria para uno u otro equipo. Cerca de los 39, etapa complementaria, el partido 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Campeonato argentino, se terminó el lance. Independiente de local empató 1-1 ante Godoy Cruz. En el equipo local, el Independiente jugó todo el partido. Gabriel Ábalos. Sigue liderando Vélez en Argentina. Vélez Sarsfield, sí señor, que ahora está perdiendo 1-0 ante Belgrano. En Vélez está jugando Claudio Aquino y en Belgrano está atacando Juan Espínola. Vélez puntero con 37. Y Vélez va a jugar con Boca semifinal de Copa Argentina. Exactamente, así es. Y Huracán justamente, que si gana su compromiso el día lunes ante Central Córdoba, Huracán lo va a alcanzar a Vélez en la cima de la tabla de posiciones. Y está nuestro compatriota Marcelo Pérez en Huracán. Marcelo Pérez, Huracán, que viene siendo siempre hombre de alternativa. Sí señor, pelota para Trinidense. Ponente la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NG Honor, Ron Fortín, Productos del Bosque, probalo ya. Pásate Salud Protegido, te beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, caricia, no caricia, 2 litros, indica Jorge. Que siguen empatando, señores. Trinidense 2 de Mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. Juega rápido Mendoza, carga Trinidense, pelota dentro del área con Charpentier, saca como puede Ramírez, el rebote le va quedando por ahora a Ruiz Díaz, falta, infracción, tiro libre en su campo, tiro libre para los de Mayo. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que limpia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Abracor. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, baja la app de Ecopetrol y aplicale. Se está yendo de a poco el partido, va a sacar Servín para la visita. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas 23 de noviembre. Llega la final de la Conmebol Sudamericana de Asunción. En Elimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Por ahora, empate en ambos partidos de la Copa Sudamericana. Es decir, sacaron buenos resultados los equipos argentinos en Copa Sudamericana. Tanto Lanús y el conjunto de Racing. Ambos van a definir en Argentina. Y ahora habrá que ver qué pasa, sí. Depende, en cierta manera, ya con su gente, con su público. Series apretadas dentro de la Sudamericana en la semana. Miércoles para ese compromiso entre Lanús y Rosario, y jueves nuevamente la revancha de Racing y Corinthians. Allí sí está mucho más apretado todo, a diferencia de lo que es en este caso la Libertadores, donde hay una ventaja importante para los brasileños. Es así, señores, saque de costado lateral que corresponde a Trinidense en ataque. Equipa tu casa este verano, heladera medida 300 litros, antes 18 cuotas 225.000, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en este Se Podemos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El momento que ingresa al campo Chiquito Jiménez, que últimamente fue perdiendo terreno, lugar, se retira Marcos Riveros, ingresa Orsusa, cambio de volante por volante allí, Orsusa por Riveros, y ahora sí, Chiquito Jiménez, camiseta 9, y vamos a ver quién termina por retirarse. Sí, es Charpentier, se va a Charpentier para que ingrese Chiquito Jiménez. Allí están los cambios dentro de Trinidense, que ahora se aproxima al área tratando de concretar el primero. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cordero con el respaldo de garantía Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de tires que te dan vivir sensaciones sin límite de control. Está cargando Trinidense, busca meterse dentro del área César Benítez. Vino la marca por parte de Vargas, saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avanza con todo. El dueño de casa, Rúa, está reclamando algo. Espera, dice el árbitro, me parece que hubo algo. Algún contacto dentro del área. Aguarda el árbitro del partido. Está conversando allí con su compañero que está en el bar, Juan López. No pasó nada. Vino el lateral de parte de César Benítez. La pelota dentro del área. Avanza Trinidense. Pelota sobre Rayer. Saca Domínguez para los de Mayo. Hasta el 12 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock Express, Prepisa, Stock la unidad 2.450 guaraníes, extracto de tomate sabor este agregó a 140 gramos, 1.300 guaraníes.
Materiales para la construcción, Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares, ya 43 años construyendo contigo. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo en el Defensores del Chaco, 17:30 con todo el equipo de fútbol a lo grande. Señores, Olimpia frente a Cerro Porteño. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo. Puedes compartir tu servicio JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotor. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Enrique Balbuena al campo. 31 para él. Enrique Balbuena se fue. Ruiz Díaz en el 2 de mayo. Se fue Ruiz Díaz, ingresó Balbuena. Allí está la última variante en el equipo de Felipe Jiménez, que va con Ramírez, bajando. Qué fuerte entrada, durísima entrada de Rayer allí sobre Rodríguez, que quedó en el piso sentido. Piden tarjeta para Rayer, tiro libre para el 2 de mayo en ataque. Planea tus vacaciones con Banco, préstamo personal a los 60 días, pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Banco, crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, se acheta 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tiro libre que favorece al equipo del 2 de mayo, lo va a hacer Domínguez sobre la zona derecha, tiro libre, la orden del juez, 44, casi 45 ya de la etapa complementaria. Viene Domínguez y el tiro libre, se tiene fe el 2 de mayo, pelota dentro del área, Sosa está, no le dio directo de cabeza, vino, notable Zamudio, extraordinario Zamudio, qué chance, primero me parece fue Sosa, después Barreto, y se viene de contra el equipo de Trinidense, termina sacando en esta Serviniño lo que acaba de salvar el arquero Zamudio de Trinidense. Despertaron sobre el final porque después vino la contra también del propio 2 de mayo en esta jugada, mejor dicho, de Trinidense hacia el 2 de mayo. Se puso interesante, sobre el final ya parecía casi vencido, pero se lanzó justito para ese manotazo Salvador, cuando después en el rebote, si no me equivoco, le toca nuevamente esa pelota a Barreto, lanza nuevamente el tiro, pega en el poste, ángulo totalmente cerrado. Primero el manotazo a Zamudio y después el rebote la pelota da al poste. En esta estuvo cerca, sobre el final, 2 de mayo. La chance más clara para el 2 de mayo del partido, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el dueño de casa. En Neumáticos Yokohama, en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yavirá, Caricia, no Caricia, 2 litros, indica Jorge. El Trinidense y 2 de mayo empatan 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. 5 de adición se juega, señores, hasta los 50 este partido. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En Shell, carga cualquier combustible por 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable o más 95.000 guaraníes y llevas los modelos a Bluetooth. Sea el mejor por lejos. En realidad el disparo de Barrito en el último rebote pegó en el poste. Sí, igual ese primer manotazo de Zamudio fue fundamental porque ya estaba parecía vencido. Cornet esquinado, tapó muy bien el arquero Zamudio, de rebote terminó pateando al poste Barreto. Va cargando Balbuena, ataca el 2 de mayo, centro, corre pero no va a alcanzar a pesar del esfuerzo de Feliu. Se queda Rayer con la pelota, sale Trinidense. Cada Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, paseo la galería de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cada Motor Show. Nokia K3 cuota 2.100.000 guaraníes contra $20.990, financiación propia del grupo Garden. Más info en kia.com.py. Se anima el 2 de mayo, va Domínguez, tiro de esquina que corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, le va a pegar a la pelota con la zurda, va Cornet, suben Barreto, Sosa, Vargas. Dentro del área también merodeando Feliu, Cáceres, vino centro, pelota arriba, testazo de Chiquito Jiménez, enorme Chiquito Jiménez, colaborando allí en defensa, es pelota de vuelta en ataque para el 2 de mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible, una tableta 10, tu jugada ganadora, redes sociales, @alpecinpy, producto suizo, calidad pasa. Estamos con información. Informa personal, si tenés cualquier personal te duplicamos todo. Milton Maciel por Joel Román. Milton Maciel, camiseta 11, la última variante del lado trinidense. Allí está el último cambio en el equipo local, 3 minutos y se va el partido. La Felax, que es luctuosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Créditos para autos 0 kilómetros de la Caja Mutual, tasas desde el 10,5%. Usados 16,5%, más info al 218-4000. Caja Mutual. Señores, le queda muy poco al partido. Es tiro libre para Trinidense. Va a sacar desde el fondo César Benítez. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven y divertirte en el casino
en Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Va subiendo sobre la zona derecha, intenta ganar fondo de cancha, pero no pudo conseguir su propósito. Ryder se le va la pelota por línea de fondo, se termina el partido, tiro de portería para los de Mayo. En Bristol, super ofertas en heladeras y congeladores sin entrega inicial. Congelador medida 200 litros, 18 cuotas, 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las fresas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así. Filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. Va sacando la pelota desde el fondo. Servín para el 2 de Mayo. Equivocado, Servín. La pelota se va a perder a un costado. Levanta el brazo derecho pidiendo disculpas el arquero norteño. Saque de costado en su terreno para Trinidense. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 para Caray. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfrutar la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. La Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Se va el partido, señores. 1 minuto y termina el juego. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, la asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Se apura Zamudio, pero se equivoca, se enoja Rúa, le grita prácticamente a su arquero allí del porqué y se apuró, le terminó regalando la pelota al 2 de Mayo. Queda poco para el final, señores, salida para el equipo norteño. Decir bienestar y certeza, exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Chiquito Jiménez golpea de cabeza para Milton Maciel. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa con sabor, te contamos el marcador del partido. Yavirá Caricelo, Carice 2 litros, indica Cor. Que están empatando Trinidense 2 de Mayo 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Se viene Orsusa, pero no hay tiempo. Final del partido, señores, final del juego. Fecha 17 del torneo clausura. Empataron Trinidense 2 de Mayo 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó el partido. Intentaron los dos sobre el final allí. Como que tuvo la chance de 2 de Mayo. El propio Trinidense. Creo que están todos apurados hasta que ya apagaron las luces. Por lo menos a media luz. No sé si justo hubo algún inconveniente o querían ahorrar, pero quedó a media luz allí la retirada de los jugadores de Trinidense y 2 de Mayo. Ni bien terminó el partido, se apagaron, mejor dicho, las luces de algunas torres sobre el final. Como que quedó esa sensación que lo pudo haber ganado el 2 de Mayo. Ahí volvió. Algo pasó con las luces porque ahora sí se encendieron nuevamente después de ese cierre. El tiro allí en el poste final de Barreto. Antes el cabezazo de Cornet sobre el final. La buena tapada de Zamudio. Allí tuvo una contra también Trinidense. Quedó por un momento alguna sensación que algo más pudo haber hecho Trinidense. Algo más. 2 de Mayo se terminaron bloqueando. Juan Vera, destacado de parte de la TV. Vamos a escuchar al jugador de Trinidense. No encontramos el espacio para poder convertir. Ahora como que le está costando también volver a sumar a 3 jugando aquí local, ¿no? Sí, así mismo. Creo que jugamos bien los partidos, pero siempre a veces nos meten, tenemos que remar de atrás, nos cuesta mucho ganar, así que no hay otra que seguir trabajando. Ahora, de aquí en adelante, ¿cuáles son los detalles que crees que hay que trabajar para la siguiente fecha? No, yo creo que la última parte ahí, tratar de aprovechar las ocasiones que tenemos y después armarnos bien. Así mismo. Déjame mandar toda mi familia de Ciudad del Este y a mi señora que me está viendo de casa. Ahí el saludo final ya de Juan Vera también para la familia de la zona de Ciudad del Este. El hombre destacado del lado de Trinidense. Hoy con Damián Recalde en la asistencia técnica, con Jorge Casal que se quedó en las ganas, y quería gritar algún golcito. Con Gerardo en la coordinación. Este empate final. Vamos cerrando. Antes se viene acercando Sosa del lado del 2 de Mayo. Con esto vamos a cerrar, que también es elegido la figura del lado del 2 de Mayo, el central Sosa a continuación. Luego cerramos nuestro trabajo. Yo creo que el partido se dio muy trabado, capaz por la dimensión del campo de juego. También sabemos lo que representaba jugar contra Trinidense, que tiene un juego directo o de mucha intensidad también, al igual que nosotros, y creo que es justo este empate para los equipos.
a la larga a lo mejor este punto puede servir para lo que me imagino que están pretendiendo ustedes como equipo en esta primera temporada, que bueno, ya salvaron la categoría, ahora mirar de reojo lo que puede ser una posible clasificación a una Copa también, ¿no? Sí, como hablamos con el grupo, sabemos que sobraba 6 partidos demasiado importantes para nosotros en lo que es el acumulativo, ¿verdad? Y creo que este punto de visitante nos va a servir, como se dice, a la larga, ya pensando en el próximo partido que va a ser aún más difícil, ¿verdad? Bueno, Pedro, te van a... Allí las palabras de Pedro Sosa ya en la parte principal de la nota, sus pensamientos, los jugadores del lado de Trinidense como también del propio 2 de mayo. Decía, intentaron, buscaron, sobre el final como que parecía que el 2 de mayo podía haber tenido esa chance final, ese cabezazo, el disparo al poste allí, pero antes también de los dos tuvo alguna chance en el primer tiempo, ese derechazo, por ejemplo, Manuel Romero, la buena respuesta del arquero Serín, alguna chance que se fue presentando dentro del propio partido, situaciones, posibilidades que se presentaron en la etapa para uno y otro, pero la verdad esperaba más. De lo que a lo largo del torneo mostraron Trinidense y 2 de mayo, uno esperaba más, finalmente fue empate 0-0 entre Trinidense y 2 de mayo. Con Marcelito en los controles, nosotros nos vamos. Mañana el Super Clásico, mañana Olimpia Cerro Porteño, completa cobertura temprana, son las ya de la sobremesa, el mediodía, con todos los premios, con todas las notas en la parte previa y por supuesto le invitamos también a todos los oyentes a seguirnos a la mañana. El mini clásico de la luz va siempre, una tradición, a veces dicen los oyentes o el seguidor, no, se da el resultado opuesto. Si por ejemplo gana la mañana Cerro, la tarde van a Olimpia, o si gana Olimpia después Cerro, veremos si eso se cumple o no. Mañana les esperamos Telefuturo, mini clásico, por la tarde toda la previa, sobremesa y después por supuesto el Super Clásico. Esto será mañana. Buenas noches, buen resto de jornada de sábado para ustedes. Hasta mañana. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640 AM de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió. Mis energías y mis fuerzas siento que regresan. Con Z Calmil, con Z Calmil. Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir. Con Z Calmil, con Z Calmil. ¡Qué bien me hizo Z-Calmil! Z-Calmil es dipirona 500 miligramos. Potente analgésico y antipirético. Un producto de Indufar Sisa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tienes la solución. Y si quieres que brille tu hogar, es cuestión de saber elegir. Puloy no falla. Puloy no falla. Puloy no falla. Es cuestión de saber elegir. La limpieza nunca fue tan fácil. Con Puloy tienes la solución. Y si quieres que brille tu Una completa línea de limpieza para tu hogar. Puloy no falla. Con la nueva app de Banco Atlas puedo hacer varias versiones de mí mismo al mismo tiempo. Soy el tecnológico que hace todas sus transferencias a través de comandos de voz con Eva, la nueva asistente virtual con inteligencia artificial. También soy el administrador que paga todos sus servicios, desde la factura de luz, agua, hasta el internet sin salir de casa. Así de simple es cuando todo lo haces digital. Descarga la nueva app y simplifica tus gestiones. Banco Atlas, lo hacemos simple, lo hacemos digital. fragancias e hidratación, los tenés con mar, suavidad y relajación. También gracias a Mar, jabón Mar, 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 perfecto para tu piel. Con sus
fragancias únicas y sus hidratantes naturales. Jabón Mar envuelve tu baño y relaja tus sentidos. Jabón Mar, 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 perfecto para tu piel. En un día oscuro y frío, en un barrio normal, Mauricio se está comportando de una manera muy sospechosa. Y doña Lucy, la mejor detective del condado, descubrirá la verdad. ¿Qué será que esconde Mauricio? Con Misei, compra desde la web y retira tus pedidos de cualquiera de nuestros e-lockers a la hora que sea. E-lockers Misei, sospechosamente fácil. Cambia la forma de contar las noticias. Todo lo que pasa. El país y el mundo minuto a minuto. Monumental. 1080 AM. Donde se genera la información. Desde este momento, Radio Monumental 1080 AM presenta lo mejor de la música mexicana.